Bueno, antes de comenzar, comentaros que se han tenido que suspender unas cuantas charlas que se había previsto para el 17 de junio, que le iba a dar Carlos Muntión, y también las del 12 y el 26 de agosto se suspenden por motivos personales de médicos y demás. Entonces, para que lo supierais, ¿vale? Bueno, y ya empezamos, a ver si no hay más incidentes. Vale, arratsalde on guztioi eta ongi etorriak gaurko konferentzia honetara. Buenas tardes a todas y bienvenidos a esta conferencia. Urte berezi honetan zehar, berezia hainbat arrazoiengatik, Nafarroaren historiaren inguruko konferentzia zikloa antolatu dugu Noaingo Bataiaren 500 urteurrenaren plataforma. Este año especial por varios motivos, la plataforma 500 aniversario de la Batalla de Noain ha organizado este ciclo de conferencias centradas en la historia de Navarra. Digo año especial por las circunstancias que a todos nos afectan y también por ser el aniversario del 5º centenario de la Batalla de Noain, fecha que se ha querido aprovechar para promover el interés y el conocimiento sobre parte de nuestra historia. Y digo parte porque todas hemos tenido acceso a fragmentos de la misma, fragmentos que han llegado a nosotras tras pasar por el examen de quienes han tenido el control de los medios de difusión. Se pretende con ello dotar a la sociedad de conocimiento para construir su propio examen, tarea ardua y que requiere de mucho esfuerzo y algo más de un año. Por esto surgió la plataforma 500 aniversario con la intención de difundir e infundir por medio de distintas actividades el interés y los medios para acceder a nuestra historia relegada. A lo largo de este ciclo hemos tenido el placer de escuchar de primera mano a investigadoras y investigadores que con su trabajo han sacado a la luz documentos que guardaban polvo. Hemos tenido a Bárbara Dot, a Gordán Jimeno, a María Nausía, a Sistu Meneta, Pío Montreano, Miquel Soraure, José Basirón y muchos más. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Miquel Zuza, que como el resto de investigadores dedica su trabajo a desempolvar los documentos mencionados y a darlos a conocer. Miquel se licenció en Etnografía e Historia y es bibliotecario en la red de bibliotecas públicas del Gobierno de Navarra. También ha sido vocal del Consejo Navarro de Cultura. Como escritor es autor de los libros de relatos, Crónicas y Reales del Reino de Navarra, que está traducido al euskera, libros de horas, libros de los Teobaldos, Izar en el corazón. También ha escrito la novela Cosa perdida y la recopilación de artículos culturales fuera de cobertura. Su obra literaria aparece recogida en antologías como Narrativa Vasca Actual 1, 24 relatos navarros o El alma de Pino. También ha publicado artículos y ha pronunciado conferencias sobre arte e historia medieval. En 2018 publicó la biografía del príncipe de Viana, titulada Príncipe de Viana, el hombre que pudo reinar, que servirá de base a la charla de hoy. Actualmente está preparando un libro sobre el imaginario de los reyes de Navarra en la dinastía de Reus, que verá la luz en los próximos meses. Y con esto os dejo con Miquel de Torchagalí. Como siempre, os pediría que levantéis la mano en el momento de hacer las preguntas para que la cámara os enfoque. Muchas gracias. También te Torchagalí. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por venir en estas circunstancias tan momentosas que nos han aparecido hoy en Iruña. Y quiero empezar dando las gracias a la plataforma 500 aniversario de la batalla de Noain por invitarme a participar en este tipo de conferencias. Bueno, pues como... ¿Se me oye bien? Sí, vaya por ahí. Vamos a ver, ¿ahora? Bien, pues ya habéis visto el motivo principal de la conferencia va a ser el príncipe de Viana, que este sábado hizo 600 años de su nacimiento, y lo voy a poner en contacto con el inicio de las posibilidades de la guerra civil entre Aragoneses y Aragoneses que acabó conllevando la pérdida de la independencia del reino. Entonces ya, sin más preámbulos, lo voy a empezar. Por poner en contexto al personaje, aquí os muestro en esta primera diapositiva el escudo de la dinastía de Bre, era la que reinaba en Navarra desde 1328 y de la cual al principio podríamos considerarlo como el último miembro. Estrictamente hablando, el último miembro sería de la dinastía de Bre, sería su hermana, la hermana del príncipe, Blanca II de Navarra, pero como el que llevó el
peso político fue el hermano, pues vamos a considerarlo de esta manera, que él fue el último. Como veis el escudo pues está formado por el cuartelado entre las armas de Navarra y las de Ebre, que son las de Francia, las flores de lis de Francia, con la banda componada de gules y plata, ¿eh? La banda roja y blanca, que es lo que diferencia a la rama de Ebre de otras ramas que venían de la dinastía francesa. Aquí arriba podemos ver el mazo de plumas de pavo real, que era la primera de esta dinastía. La primera de los reyes de Navarra era un mazo de plumas de pavo real. En el cuartelado, en el que se puede ver en tantos edificios medievales de Navarra, pues en la Catedral de Pamplona, en el Palacio de Olice sobre todo, y en muchos otros sitios, pues además de las armas de Navarra, como veis, están las armas de Francia, con esta divisa, con la banda roja y blanca que os digo. Y esto es porque la dinastía de Ebre provenía de la Casa Real de Francia. No solo es que proviniera de la Casa Real de Francia, sino es que realmente debería haber sido los reyes de Francia. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, este es un árbol genealógico muy esquemático que he hecho de los reyes de Francia y de los reyes de Navarra, para que veáis el enlace donde se unen las dos dinastías, los dos países. Como veis aquí, Luis IX, que es San Luis, que es el rey más importante de la Edad Media en Francia, y vamos a, ya os voy a explicar que también para los reyes de Navarra de esta dinastía también es el referente más importante. Luis IX, que reinó hasta 1270, o sea, muere en 1270, y para 1297 ya lo canoniza la Iglesia, ya es santo en apenas 30 años. Y aquí, como veis, estos reyes, Enrique I y Juana I, son los últimos reyes de la dinastía de Champaña, de la dinastía de los Teobaldos. A Juana la casan con Felipe, el heredero de la corona de Francia, Felipe el Hermoso, y ese es el nexo de unión entre la dinastía navarra y la dinastía de Francia. A partir de ese año, de 1200 hacia 1274, hacia 1284, creo recordar que es el matrimonio, Navarra y Francia permanecen unidas. Estos dos reyes tienen tres hijos, que son Luis el Último, Felipe el Largo y Carlos el Calvo. Como veis, reinan todos en muy pocos años porque van muriendo, ¿no? Desde que muere Felipe el Hermoso en 1214, pues sus tres hijos, el primero solo le sobrevive 2 años, el segundo 8 y Carlos unos pocos más. Y la dinastía Capeto, que era la que pertenecía a la dinastía francesa que llevaba gobernando en Francia desde el año 986, desaparece. Pero desaparece por vía masculina, porque Luis el Último tenía una hija, Juana II. O sea, ella es la que debería haber heredado la corona. Pero como era mujer, y encima cuando muere su padre solo tiene 5 años, pues sus tíos la apartan. Primero su tío Felipe V, cuando muere también su tío Carlos IV, y cuando muere Carlos IV en 1328, otro tío, que ya no forma parte de la familia, la rama principal, sino más lejana, se queda con la corona de Francia. Y a ella, como provenía de Luis el Último, que había sido rey de Navarra y que era el único de todos estos que había venido a Navarra fugazmente a jurar el fuero, pues a ella, las Cortes de Navarra, en 1328, le ofrecen la corona. En Francia lo ven como una especie de consolación para que ella no dé la data, para que no reclame sus derechos a la corona francesa que realmente le correspondía, y con el tiempo el rey que se queda con la corona de Francia pues acaba sacándose del calete porque se la inventa completamente lo que se llama la ley sálica, una ley que supuestamente prohibía gobernar en Francia, reinar en Francia a las mujeres. Ya os digo que esa ley no existía y ellos se la inventan para apartar a Juana de Navarra en este caso, porque a partir de 1228 ella se convierte en reina de Navarra. A Juana la casan con Felipe de Ebre, que es este de aquí, y con ellos, por tanto, empieza la dinastía de Ebre, la que empieza a ver, como os digo, en 1328. Esta es Juana, esta es una miniatura de las grandes crónicas de Francia, y aquí la veis, bueno, pues es está sacada de su libro de horas, de un libro de oraciones, entonces podéis verla que el ángel le está diciendo que dé limosna. Aquí sale un pobre pues muy prototípico, pues descalzo y lleno de hijos, y entonces el ángel está diciendo a la reina Juana de Navarra que le dé limosna. Esta reina, como os digo, siempre llevó dentro de sí que la habían robado, que era cierto, le robaron el trono de Francia, que no es cualquier cosa, porque era el país más importante de Europa y del mundo en aquel momento. Y a los hijos, ella no pudo reclamar la corona por
varón y por su condición de mujer, pero a los hijos siempre los educó en la idea de que pues de lo que le habían hecho y de que realmente su familia eran los últimos capetos, los últimos de la dinastía que debía seguir reinando en Francia. Entonces, ya os digo, ella muere en 1749 y su hijo, que es Carlos II, él sí reclama la corona. Claro, que solo cuenta para reclamar sus derechos con los recursos que le proporciona Navarra. Navarra es un reino muy pequeño en comparación con Francia, pero aún así, durante unos años al menos, les da bastante lata y hay un momento entre 1358 y 1364 que está cerca de llegar a ser rey. De hecho, cuando está más cerca, lo nombran en París, lo nombran capitán de París, los ciudadanos de París lo nombran capitán de la ciudad, y él en un discurso les dice que él hubiera sido rey de Francia si su madre hubiera nacido varón. Y tenía razón, eso es lo que pasó. O sea, le quitaron el trono simplemente porque su madre era mujer. Entonces, Carlos reclama el trono. Aquí lo tenemos en una miniatura de las grandes crónicas de Francia, y lo veis con la bandera de Navarra. La bandera de Navarra en estas miniaturas no sale mucho, ni siquiera el cuartelado Navarra hebreo que os he dicho antes, porque claro, todos estos libros de las grandes crónicas de Francia, que son preciosos, están hechos para los reyes de la dinastía de Valois, en este caso, que eran sus enemigos. Entonces, a los reyes de Navarra pues procuraban ningunearlos de todas las maneras posibles en las miniaturas. En el texto, directamente a él en concreto, a Carlos II, pues lo ponían como el archienemigo de Francia, y de hecho es una concepción que ha llegado a la historiografía francesa actual y siguen poniéndolo como el malo, el que se enfrentó al rey de Francia, ¿no? Aunque a pesar de lo que os he contado de que él debía haber sido rey de Francia. Pero bueno. Entonces, a Carlos II, que en un momento dado, en 1364, pierde la batalla crucial por que se lo hubiera ganado, pues quizás, pues no se puede saber exactamente, pero bueno, hubiera estado cerca de conseguir el trono de Francia y la pierde en 1364, y es cuando tiene que venir a refugiarse a Navarra definitivamente, y en ese momento empieza la navarrización, por llamarlo así, de la dinastía. Una navarrización en la que continuarán su hijo Carlos III el Noble y su nieta Blanca de Navarra. Estos tienen la concepción que os he dicho, en la que fue educada toda la familia. Provenimos de la dinastía Capeta, de la dinastía más prestigiosa de Europa, y siempre van a sacarla a relucir siempre que puedan. Van a estar orgullosos de esa condición, y se va a ver en muchos aspectos. Yo os voy a poner alguno que se ve más fácil, pero en un momento dado, Carlos III el Noble, aquí está en su tumba de la Catedral de Pamplona, se queda sin herederos masculinos. Sus hijos, Carlos y Luis, que son los nombres prototípicos de la dinastía, no ya de la dinastía Navarra, que por ellos, sino de la dinastía francesa, pues mueren siendo unos críos, y quedan solo sus hijas. La heredera original, la hija mayor, era Juana, que estaba casada con el conde de Foix, ¿no? Pero muere en 1413, y la que hereda la condición de heredera de Navarra es Blanca de Navarra. Pero Blanca de Navarra en ese momento estaba en Sicilia, porque siendo muy niña, a las princesas las casaban siendo muy niñas, la habían casado con el heredero de Aragón y se había tenido que ir a Sicilia. Entonces, en 1409 su marido muere, y la reina la reina Blanca de Navarra se tiene que quedar en Sicilia gobernando ella sola. Y bueno, pues lo hace muy bien. Al ser un territorio tan complicado como era aquel, pues lo hace bien, y de hecho ha dejado buen recuerdo, y que anda por allá, pues todavía la recuerdan, y pues, le hacen fiestas en su honor, porque lo hizo muy bien. Entonces, en un momento dado, la corona de Aragón cambia de rey, y a ella la sustituyen en el gobierno de Sicilia, y es cuando se vuelve a Navarra, ya como heredera de Navarra. Este es el príncipe de Viana, que todo el mundo lo tenemos en esta imagen, la hemos visto todos. Este es el heredero de la dinastía, que como os he dicho, de todo lo que os he contado de la dinastía, lo educan desde muy pequeño. Nace en 1421 en Peñafiel, en el ducado de su padre, en el ducado castellano de su padre, en Peñafiel. Pero al año lo traen a Navarra, porque dice la documentación que tenía que ser educado en las costumbres de la tierra, o sea, para que sea estrictamente navarro. ¿En qué más se nota? En que Carlos III el Noble, su abuelo, manda estrictamente a Peñafiel nodrizas navarras, en concreto la documentación dice que son de Artajona, las principales de Artajona, para que las que van a criar a su nieto sean navarras, o sea, no quiere saber nada de otra cosa.
Luego os explicaré porque creo yo que por qué. Y también las crónicas nos cuentan que nada más nacer el príncipe, su padre que es Juan II de Aragón, pero que es un infante castellano, a pesar de que su nombre es Juan II de Aragón, él es un infante castellano y lo único que quiere, lo único que le importa en toda su vida es Castilla, guerrear continuamente en Castilla. Bueno, pues las crónicas nos dicen que nada más nacer, él quiere ponerle de nombre a su hijo Fernando, que es el nombre de su padre, el nombre de otro infante castellano. Entonces los navarros, nos cuenta la crónica, se niegan. Hay que ponerle Carlos, como su abuelo, como su bisabuelo y como los reyes que le habían antecedido en el trono, tanto de Navarra como de Francia. Este nombre viene de Carlomagno. Carlos viene de Carlomagno, que es uno de los referentes supremos del abuelo de todos sus antepasados, sobre todo de su abuelo Carlos III el nombre, como veremos, pero eso. Entonces ya desde el primer momento, desde su nacimiento, ya nace con la polémica con su padre. Su padre quiere ponerle un nombre que aquí se lo acabará poniendo pues, a su otro hijo, a Fernando, el futuro Fernando el Católico. O sea que con su segundo hijo cumple todo lo que tenía pensado desde el principio. Arrumbar a su primera familia, a la familia de Bren, en este caso, que era la que le había dado el trono, que era lo único que le importaba, su condición real, y premiar a su segunda familia, a la de Fernando el Católico. Entonces, como os digo, el príncipe nace en 1421, lo trae a Navarra enseguida, al año de vida. A los 2 años, las Cortes de Navarra lo juran como heredero y sucesor de su padre, o sea, de su madre y de su abuela, de su madre y de su abuelo. En cuanto mueran ellos, el rey es él, lo juran las Cortes. En ese juramento, el nombre del padre no sale por ningún sitio, el nombre de Juan II no sale por ningún sitio porque era simplemente el rey consorte. Pero como no se ha vencido todavía, cuando, eso os digo, le han jurado a los 2 años, y cuando tiene 6 años de edad, le vuelven a jurar, supongo que para que no haya dudas o porque ya ven que su padre pues no da mucha confianza de la actitud que va a tomar más adelante. Entonces le vuelven a jurar como heredero para después de los días de su padre, de su madre y de su abuelo. En este asunto del matrimonio de la Reina Blanca hay que pensar que se ha dicho siempre que a la reina Blanca, como os he dicho, pues la traen desde Sicilia, la trae su padre porque se ha quedado sin otra heredera al trono de Navarra, y como os digo, ya era viuda, se había casado con 15 años, pero cuando vuelve a Navarra ya tiene 25, y cuando se casa, que es 5 años más tarde, cuando se hace todas las negociaciones de boda, ya tiene 30. Se ha dicho siempre que, claro, a las mujeres, y sobre todo cuando eran niñas, el primer matrimonio que tuvo pues, con 15 años lo negoció su padre, evidentemente. Pero se hace difícil pensar que cuando vuelve a Navarra, ya con 30 años, una mujer hecha y derecha y que había reinado 7 años sola en Sicilia, acepte lo que le diga su padre sobre con quién se tiene que casar. Y sucede una cosa muy peculiar con este matrimonio, que es que en aquella época las bodas se hacían con los novios, no se conocían el día antes, con mucha suerte, o 2 días antes, y si no se conocían en el momento de la ceremonia. Pero en este caso concreto resulta que a quien envía a la corona de Aragón para que sustituya a Blanca en el gobierno de Sicilia es al infante Juan, o sea, el que luego será su marido. De tal manera que estos dos, Blanca y Juan, sí que se conocen. Durante unos meses conviven en Sicilia y por lo que sea, quizás porque a ella le gusta, aunque tiene una diferencia de 13 años. Ella es 13 años mayor que su futuro marido. Entonces, o porque le gusta, o porque yo pongo en mi libro que se permite pensar que en esos meses que conviven pues lo trata y le conoce y ve que la única preocupación que tiene es Castilla y que si se casa con él, ella le va a dejar gobernar Navarra a sus anchas. Es una opción con la que especulé, pero con la que cada vez empiezo a pensar, o sea, le empiezo a dar más credibilidad. Sea por la razón que sea, el caso es que ellos dos se casan. Pero el caso es que hay un historiador, José Ramón Castro, que fue muchos años el archivero jefe del Archivo General de Navarra, que nos habla de una situación en la boda de Blanca y de Juan, o sea, en la boda de Blanca concretamente, de la que no se suele hablar, pero es la siguiente. Como os he dicho, la heredera original del reino de Navarra era Juana, la hermana de Blanca, la hermana mayor. Juana estaba casada con el conde de Foix, con el conde Juan de Foix. Cuando muere Juana, la heredera pasa a ser Blanca, y el viudo de su hermana, pide su mano. O sea, pide casarse con la nueva heredera.
porque claro, ya veía que se había quedado sin el trono por la muerte de su mujer. Entonces pide casarse con la hermana de su antigua mujer. Al rey, a Carlos III de Noruega, le parece bien y empiezan las negociaciones y piden permiso al Papa. Eran parientes, al final estaba pidiendo casarse con su cuñada y entonces el Papa tenía que dar el permiso. Queda la documentación de que se llegan a reunir los cardenales que van a dar el permiso, sí o no, y el caso es que no lo dan. Y José Ramón Castro, el historiador, como os digo, explica por qué creen que no lo dan. Esto es en 1420, esta negociación de con quién se va a casar Blanca. Y justamente en ese año se había acabado el cisma de Occidente. El cisma de Occidente era que toda la cristiandad se divide entre dos papas, el de Aviñón y el de Roma. Y incluso hay un momento en el que llega a haber tres papas. Entonces, la división entre países es terrible. Al final, en esa época, se llega a un concilio general y eligen a un papa que es Martín V, un único papa, que acaba por fin con el cisma. Pero ¿qué ocurre? Que en Aragón, precisamente, queda un papa que es el Papa Luna, Benedicto XIII, aunque ya no le hace caso a nadie, el rey de Aragón, como es Aragón es Benedicto XIII, pues lo tiene refugiado en Peñíscola. Entonces, puede amenazar al Papa de Roma, al Papa recién elegido, en cualquier momento con volverle a apoyar a Benedicto XIII y otra vez a provocar el gran conflicto en Europa. Entonces, con esa amenaza, José Ramón Castro piensa que lo que hace el rey de Aragón es no le cases no cases a Blanca de Navarra con el conde de Foix, sino cásalo con mi hijo, con el infante Juan, porque si no, saco a Benedicto XIII otra vez a relucir. Y dice qué es lo que hubiera ocurrido si se hubiera casado Blanca con su cuñado, con el que había estado casado con su hermano, con el conde de Foix. Dice, unidos los dominios de Foix y de Navarra, que son estos que veis aquí, Foix es todo esto, todo lo que es verde, todo lo que está en color verde es Foix, porque esto ya es más tardío. O sea, unido Navarra con Foix, hubieran formado un estado bastante compacto, dueño de los pasos de los Pirineos occidentales, y los navarros podían considerar la extensión de su territorio en Francia como una compensación de la pérdida de las provincias vascas. Los prelados y los varones de Navarra apoyaron cerca del rey la petición del conde Juan. Las negociaciones llegaron tan lejos que se solicitó del Papa Martín V la concesión de la necesaria dispensa para contraer este matrimonio, pues los presuntos esposos eran cuñados. El Papa encomendó a 3 cardenales el estudio del asunto, pero a partir de este momento no se encuentran noticias de las negociaciones con Juan de Foix, pero sí de las comenzadas por el infante Juan de Aragón. Como os digo, la unión en ese momento, en 1420, de todo este territorio, que ya veis que es muy extenso, a pesar de que pues, está como un queso de Gruyère, porque tiene este agujero aquí en el medio del Pirineo y este otro, Zuberoa, y aquí la Pulli, que pertenecían a Francia, hubiera formado un país muy grande y muy compacto ahí, un estado tapón entre Francia y Castilla y Castilla y Aragón, porque en ese momento no estaban unidos. Esto es lo que acabó ocurriendo con la dinastía de Foix en 1479. Pero si esto hubiera ocurrido en vez de 1479, cuando la guerra de los 100 años ya ha terminado y Francia y Castilla Castilla y Aragón unidas son poderosísimas y todos sí que hacen ahí un bocadillo a Navarra, que es el que está justo en medio, si esto hubiera sido en 1420, o sea, con tantos años de adelanto, porque la guerra de los 100 años acabó precisamente aquí, en Bayona, en 1453, o sea que todavía quedaban muchos años para que se acabara, pues este conglomerado de territorios sí podría haber formado un país más. No le dieron tiempo en 1479 hasta 1512 con la invasión, no le dieron tiempo a fraguar, pero desde 1420 sí que hubiera tenido tiempo a fraguar ahí un país más capaz de resistir a las presiones de dos países tan enormes como Francia y Castilla y Aragón. Estas son las armas de los novios. Estas son las de Navarra, las de Blanca de Navarra, las armas plenas, pues lo que os he dicho, Navarra con Ebre y Lavanda, y son las armas del infante Juan, Aragón, Castilla y León, y esta bordura de calderos que es porque era conde de Lara. Tenía muchos señoríos en Castilla, que como os digo es lo único que le importaba. Este es el mapa de la península en ese momento, pues ya veis, el reino de Navarra, la corona de Aragón y la corona de Castilla. El reino de Portugal y el reino de Granada, que era musulmán, ese no importaba. El infante Juan que os digo, el infante Juan de Aragón, como os digo, él pertenecía a la dinastía que estaba reinando en ese momento en Aragón, pero provenía de Castilla.
Y de hecho todos esos puntos que veis aquí, estos eran todas sus posesiones en Castilla. Paredes de Nava, Briones, Aranda, Peñafiel, Cuellar, Medina del Campo, Coca, Atienza, incluso Albacete, aquí abajo. O sea, unas posesiones, unas ciudades riquísimas que le proporcionaban unas rentas, pues a veces de hasta 7 millones de maravedís anuales. Navarra, en los mejores momentos, y vamos, tenía que ser un año maravilloso, le podía dar medio millón de maravedís. Por lo tanto, no es el dinero lo que le importaba en el caso de casar a toda costa con la heredera de Navarra, lo que le importaba es la corona, ser rey. ¿Por qué? Pues porque ahora a nosotros un rey nos puede parecer un señor que esquía en vaqueira y que sale en las monedas y poco más. Pero en este momento el rey era el representante de Dios en la tierra, podía hacer lo que quisiera. Y esa condición, alcanzar esa condición, para alguien que demostró luego ser tan ambicioso como el infante Juan, pues era, no quería más que eso, ¿no? Le da igual casarse con una mujer mayor, casarse con un reino pobre para las rentas a las que él estaba acostumbrado, porque lo que le proporciona a Navarra es la corona. Y este es el árbol genealógico de la casa de Trastámara, de la casa de la que viene Juan, que pues un árbol genealógico normalmente lo vemos como algo que, bueno, pues sí, muchos nombres, pero no explica muy... Pero sí, explica muchas cosas, y este en concreto explica muchísimas más cosas de lo que va a acabar ocurriendo en Navarra más tarde, sobre todo el enfrentamiento entre padre e hijo. La casa de Trastámara no era la casa de la dinastía principal de Castilla. La dinastía que venía desde los tiempos de la Alta Edad Media era, aquí tenemos el rey Alfonso XI, y su heredero legítimo era Pedro I el Cruel. Se le conoce como el Cruel porque perdió la batalla contra su hermano, claro. Entonces los cronistas escriben para el que ha ganado, como siempre. Entonces ahora es el Cruel. Si hubiera ganado la batalla, pues ahora sería el justiciero o el bueno, pero ahora se le conoce como el Cruel. Pero el caso es que su padre, que Alfonso XI, con su primera mujer tuvo a Pedro I el Cruel, que es el heredero de la corona, pero con un amante, Leonor de Guzmán, tuvo 10 hijos. 10 hijos, casi todos varones, y en una época en la que, claro, ser hijo del rey pues era una condición, a todos los hizo condes, marqueses, duques, y acabaron embroncándose, acabaron entrando en conflicto con su hermano, con el rey legítimo, porque ellos también querían reinar, sobre todo este hermano, este medio hermano, porque su padre era el mismo, pero su madre no. Entonces, Enrique de Trastámara es un condado que hay ahí que está en Galicia, un condado no demasiado grande, porque al final no dejaban de ser hijos bastardos, pero... Y es él, por muchas discusiones que tiene con su hermano, pues acaba entrando en guerra con él. Pedro no se queda quieto y de esos 10 hijos que os digo, de esos 10 medio hermanos que tuvo, pues mata a 3, consigue matar a 3, pero no a este, que es el que se le ha enfrentado y el que le disputa la corona. Entonces, cada uno llama a distintos aliados. Enrique de Trastámara, llama a Francia para que le ayude. Y Pedro el Cruel, llama a Inglaterra. Inglaterra envía al mejor guerrero de su tiempo, que es el príncipe heredero, el príncipe heredero de Inglaterra, Eduardo de Woodstock. Y Francia envía a Beltrán de Guesclin, un mercenario que era precisamente el que había derrotado años antes en la batalla esa crucial que os digo que perdió Carlos II de Navarra en Francia. Pues ese Beltrán de Guesclin, que es quien ganó la batalla, ahora Francia lo envía para que ayude al bastardo en el enfrentamiento. El caso es que el combate principal lo tienen en Nájera, aquí al lado, en La Rioja, y ese primer combate lo gana Pedro, y Enrique, el bastardo, tiene que huir a Francia a uña de caballo porque su hermano, lógicamente, lo quiere decapitar. Pero para conseguir la ayuda que le habían dado los ingleses, el rey Pedro pues les había prometido, entre otras muchas cosas, que les iba a dar Vizcaya, Santander, parte de la costa de Guipúzcoa, porque lo que querían los ingleses, lógicamente, los ingleses tenían toda la zona de Aquitania, desde Burdeos hasta Bayona, en Inglaterra. Entonces quieren prolongar todo ese territorio y, a cambio de su ayuda, pues le piden a Pedro que les dé eso, les dé todos esos territorios, aparte de una indemnización de dinero terrible. Cuando van a ganar la batalla, Pedro se llama Andanas y no quiere saber nada. Entonces los ingleses le dicen así y se marchan. Entonces, ¿qué hace Enrique? Vuelve con más franceses todavía y acaban cercando a su hermano en Montiel
y tienen el enfrentamiento final, que ya habéis oído muchas veces hablar de él, que es en el que se supone que se van enfrentando hermano contra hermano físicamente, y cuando Pedro se pone encima de él con un puñal que lo va a matar, Beltrán de Guesclin, el mercenario de su hermano, lo agarra para que su señor lo mate, y es la famosa frase esa que todos habremos oído de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Bueno, el caso es que a partir de ese momento son los Trastámara quienes gobiernan en Castilla. Pero claro, es una dinastía que ya habéis visto cómo ha llegado al poder, ha llegado de esta manera, o sea, matando al legítimo rey de Castilla. Entonces, tienen que legitimarse de alguna manera. ¿Cómo quieren legitimarse? Ocupando todas las coronas posibles. La de Castilla, la de Aragón y la de Navarra en este caso. E incluso con el tiempo llegan también a la de Nápoles. Todo el que se les oponga, pues lo va a pasar muy mal. Eso es lo que le va a acabar pasando al príncipe de Viana. Entonces, como os decía, lo del árbol genealógico, pues aquí se ve muy claramente, como os digo, el heredero legítimo era Pedro el Cruel, ya muerto. Ahora son los Trastámara, estos están en verga. A Enrique II le sucede Juan I, luego Enrique III y tal y cual. Aquí, el nieto de Enrique, el rey castellano, pues es Enrique III. Pero otro nieto, el hermano, ya veis con otro color, los colores amarillos. En 1410, la dinastía que os he dicho, el marido de Blanca de Navarra, el aragonés, se muere y la dinastía original de Aragón se extingue. Entonces, los reinos de Aragón, que eran Valencia, Cataluña y Aragón, se reúnen en una especie de concilio en Caspe, y por votación eligen que el nuevo rey va a ser el hermano del rey de Castilla, otro Trastámara. O sea, en ese momento, en 1410, ya tienen dos tronos. Castilla y Aragón, los más poderosos, claro, Navarra ya habéis visto el tamaño. ¿Cómo consiguen ganar esa votación que os digo? Pues podemos imaginarlo, tenían dinero a expuertas para sobornar a todos los que iban a votar en la elección, que eran 9 personas. Entonces, bueno, el caso es que, como os digo, en 1412 ya tienen dos tronos. De esta rama de Aragón es de donde surgen los infantes de Aragón, los que salen en el famoso poema de las coplas a la muerte de su padre, y los infantes de Aragón son Alfonso V y Juan II, el que se va a casar con la heredera de Navarra. ¿Y por qué os digo que este árbol genealógico en concreto explica muchas cosas? Pues porque se ve, aparte de lo que os he dicho, de que esto es una dinastía bastarda, que ahora estas cosas nos pueden parecer, pues es una cosa de Lola, que no le importaría a nadie, pero en aquella época era tremendo. O sea, no ser de una dinastía legítima. Entonces, como os digo, intentan legitimarse de esa manera, que es ocupando todas las coronas posibles, y además lo que explica este árbol es que tanto el padre, o sea, este fue Juan II, su padre, Fernando de Antequera, el que llega a ser rey de Aragón, era también un segundón. Aquí veis, el heredero era Enrique III de Castilla, él era un segundón. Y Juan II también era un segundón, porque el heredero de Aragón es su hermano mayor, Alfonso V. De tal manera que, psicológicamente hablando, para entender el enfrentamiento entre padre e hijo, entre Juan II y el príncipe de Viana, esto lo explica bastante bien. O sea, el segundón de un segundón llega a tener por fin una corona, a la que él, por la dinastía, por lo que sea, se cree que tenía todo el derecho. Por eso jamás renuncia a la corona de Navarra. Navarra es un territorio que no le importa nada. Lo demuestra legándole 60 años de guerra. Pero él estaba llamado a no ser nadie, a ser un segundón rico y lo que fuera, pero un segundón, y Navarra le proporciona la corona. Por eso jamás la va a soltar. Y lo que os decía que también explica este árbol. Como os he dicho, a Carlos, al príncipe de Viana, que ya veis aquí, es el hijo de Juan II de Aragón, por lo tanto es el nieto de Fernando de Aragón. O sea, pertenece a la familia Trastámara, eso es evidente. Pero la familia Trastámara también era suya por su madre, Blanca de Navarra, que era la hija de Carlos III el Noble y de Leonor de Trastámara, la hermana de este rey de Castilla, de Juan I. Por lo tanto, ya habéis visto, os lo he subrayado en azul, 3 de los abuelos de Carlos, 3 de los 4 abuelos de Carlos eran Trastámara. Entonces, ¿cómo no va a intentar su abuelo Carlos III y su madre Blanca I de Navarra educarle simplemente para que se sienta como un hebreo? Porque es que si no lo hubieran hecho, la familia, la dinastía desaparece, la dinastía Navarra como tal. De tal manera que se ha hecho siempre la historiografía oficial defiende que el príncipe de Viana realmente no se dio cuenta de dónde estaba su verdadera oportunidad, que era seguir las guerras de su padre en Castilla, ayudarle en todos los enfrentamientos que tuvo, porque esas tierras de Castilla también eran suyas, y lo hubieran sido.
pero le educan para que se sienta navarro y hebreo, forma parte de su dinastía. Y ese choque, que lo demuestra a lo largo de su vida muchas veces contra su padre, le echa en cara que, oye, que yo vengo de una dinastía muy prestigiosa y tú mira de dónde vienes. En el documento que he estudiado yo, pues ahí lo hace de varias formas y algunas verdaderamente vitriólicas que rompen totalmente la figura, la idea que se tenía del príncipe tradicional como de alguien muy apocado que no se atreve a... No, se atreve y le da de una manera que claro, luego no se lo perdona. Entonces, como veis, es eso. Carlos está aquí, el príncipe de Viana, tiene 3 abuelos Trastámara y uno hebreo, que es el que le une a todo lo que os he contado hasta ahora de la dinastía que viene de Francia, de San Luis, de Carlomagno, que para ellos es el no va más. Y esta es la demostración de ese no va más. Esta es la transcripción del epitafio que hay en la tumba de Carlos III el Noble de Navarra en la Catedral de Pamplona. Y ahí lo dice: aquí yace sepelido el de buena memoria don Carlos IV, rey de Navarra y duque de Nemours, descendiente en recta línea del emperador San Carlos Magno y de San Luis, rey de Francia. O sea, él, en el epitafio, pues, está formado por lo más esencial. Lo primero que destaca es: vengo de Carlomagno y de San Luis, rey de Francia. Ningún otro rey en la península, ni castellano, ni aragonés, tiene ese pedigrí, vamos a decirlo, ¿eh? Entonces presumen, y es evidente que al nieto le educan en esa creencia. O sea, tú provienes de esa dinastía y no lo olvides nunca. Y a lo largo de su vida, efectivamente, no lo olvida nunca. Pero los Trastámara, que vienen de todo esto atrás que os he contado, de haber matado a la dinastía legítima y todo eso, pues no están de acuerdo con eso. Entonces, si os fijáis en también un detalle extraño, que es el de Carlos IV, cuando es Carlos III el Noble, porque pone Carlos IV, porque cuenta a Carlomagno dentro de los reyes de Navarra. Solo los reyes que se llamaban Carlos podían contar, y que descendían del emperador, podían contar a Carlos como rey de Navarra. Esto os he puesto para que veáis, es una de las bóvedas de la Catedral de Pamplona, porque están todas las divisas heráldicas del príncipe, de los hebreos, que son las plumas de pavo real, los lebreles blancos, el triple lazo, las flores de lis de Francia, la B de blanca coronada. Eso, en esta ideología simbólica, es en donde fue educado el príncipe de Viana. Estos son 2 trozos del testamento, tanto de Carlos III el Noble como de Blanca de Navarra. En los dos se dice bien claro que el heredero será siempre el hijo mayor, siempre prefiriendo el varón a la mujer. Por lo tanto, en este caso, pues, su heredera es Blanca de Navarra, que es la única que le ha sobrevivido, y de Blanca dice lo mismo. Su hijo don Carlos es nombrado heredero universal en el reino de Navarra y en toda la Nemours, y en todos los otros bienes que tenga o pueda tener. Si el primogénito Carlos moría sin hijos o descendientes legítimos, el reino de Navarra y el ducado de Nemours y demás bienes irían a su otra hija, la infanta doña Blanca, transmitidos de la misma forma, es decir, con preferencia de sus hijos sobre sus hijas, y a falta de estos, a su otra hija Leonor y sus descendientes. De los tres que hemos visto, el príncipe de Viana tiene 2 hermanas, Blanca y Leonor. Pues todos acabarán. Blanca realmente no de hecho, ni el propio príncipe, el rey de hecho, pero les hubiera correspondido. Al final acaba heredando la corona de uno, como mandaba el testamento de su madre. Entonces, bueno, esto es una representación del príncipe de Viana, que está en concreto sacada del viaje del viajero alemán Jorge de Ingen. El príncipe de Viana, cuando tiene 18 años, en 1439, se casa con una princesa alemana, de habla alemana por lo menos, en borgoñona sería más exacto, que es Agnes de Cleves, y entonces a partir de ese momento muchos viajeros alemanes pasan por la corte de Olite o por Pamplona y dejan su relato escrito. Entonces esta es una imagen del príncipe de Viana bastante parecida a la otra que hemos visto, porque era la moda que se llevaba en ese momento del siglo XV. Entonces del príncipe de Viana, pues hay, como lo describen dos cronistas que además no son partidarios suyos, sino que son partidarios de su padre. Y dice, era de estatura mayor que la media, de cara delgada y aspecto sereno y grave, con una expresión melancólica, tan magnífico y espléndido según le había educado su madre, que cada día daba a quien quería 5 monedas de oro. Se deleitaba mucho con la música, gozaba con la compañía de literatos y cultivaba él mismo toda clase de disciplinas, especialmente la filosofía moral y la teología.
Con un ingenio muy dispuesto para las artes mecánicas, lo tuvo para la pintura mucho más de lo que pudiera creerse. Y otro cronista, el capellán de Alfonso V Magnánimo, lo define como muy bello, muy sabio, muy sutil, muy agudo y muy claro de entendimiento. Gran trovador, buen músico, danzante y cabalgador, cumplido de todo amor y gracia, con mucha ciencia. Todo el tiempo de su vida amó el estudio. Fue un verdadero y devoto cristiano, y tuvo el amor de todas las gentes del mundo. Oh, goce y alegría para un padre tener un hijo así. Como os digo, esta última frase pues lo que hace un macinismo, porque el cronista es partidario del padre y después de que persiga a su hijo de todas las maneras posibles, pues dice, oh, goce y alegría para un padre tener un hijo así. Pero bueno, como os he dicho antes, pues los cronistas escriben siempre para el vencedor. ¿No? Muy bien. Esta es otra imagen del príncipe, de otro de los viajeros alemanes, en este caso Sebastián de Ilsum, que es el que en la corte de Olite le visita y deja un relato de su visita, que es la famosa frase esta que dice de que muy destacable en el sentido de que es un viajero, como os digo, alemán, o sea que baja por Francia, desde el norte, pasa por toda Francia, donde en aquel momento estaban los mejores castillos y palacios del mundo, los más lujosos, y cuando llega a Olite, que le recibe el príncipe de Viana, que lo vemos aquí, lo que dice el Palacio de Olite es que es el palacio más inmenso, más precioso que ha visto nunca, lleno de habitaciones doradas, y que está seguro de que no hay rey que tenga un palacio más hermoso que aquel. Cuando vemos ahora el Palacio de Olite, pues es una lástima que lo vemos completamente vacío y solo con los muros limpios completamente, pero la documentación nos dice todo lo que llegó a ver allí, y no es extraño que cualquier viajero extranjero se quedara realmente sorprendido del lujo en el que llegó a participar la corte de Navarra. Bueno, yo hace 2 años publiqué una biografía sobre el príncipe, como ha dicho Sue, el príncipe de Viana, el hombre que pudo reinar, basada en un documento del que yo había oído hablar, pero no sabía muy bien qué es lo que guardaba en sus 6 páginas, son 6 folios nada más. Muchas veces se piensa que de la historia de Navarra ya está todo dicho, o que ya no va a aparecer nada nuevo, porque claro, ha habido muy grandes y muy buenos historiadores, sobre todo que han cribado la documentación de una manera que ya es difícil que aparezca nada. Pero este documento, que no es que no se supiera que existía, sino que no se había estudiado, encierra un montón de novedades tanto sobre el personaje del príncipe de Viana como sobre la propia época, que desde luego, pues no voy a decir porque parece que lo digo porque lo he estudiado yo, pero que de los últimos años es sin duda el documento más importante de historia de Navarra, no exagero absolutamente nada. Y lo es porque son las 87 quejas que el bando aragontés, que se enfrenta al príncipe de Viana, hace contra él y contra los partidarios del príncipe, contra los aragonteses. Y en esas 87 quejas pues caben acusaciones de todo tipo. O sea, como podéis haceros a la idea, pues le acusan, como se diría actualmente, pues casi de haber matado al niño Jesús, le acusan de todo lo que se les ocurre. Hay algunas que son más creíbles que otras, pero lo que no se puede negar es que son absolutamente, ¿cómo decirlo?, certeras en el sentido de que aparecen prácticamente 140 nombres propios, de los cuales 135 he podido rastrear en la documentación, o sea, no se están inventando a nadie. Todos los personajes de los que hablan, o casi todos, salen en la documentación. Por lo tanto, todas las novedades que se saben a partir de ahora del príncipe y que daría para hablar hasta pasado mañana, pues este documento E.540, que es su asignatura, pues a partir de ahora ofrece una base sobre la que partir para saber más sobre este momento tan crucial que es el enfrentamiento entre padre e hijo. El príncipe de Viana, como os he dicho, pues se casa en 1439 y su madre muere en 1441, 2 años después. Entre ese año, entre 1441 y 1449, el príncipe reina en Navarra prácticamente como un rey. De hecho, estos viajeros alemanes que os he dicho, en sus textos, pues siempre dicen, no saben muy bien a qué atenerse. No saben si llamarle príncipe, si llamarle rey, porque estrictamente no es el rey. El rey, como os digo, es su padre, que no renuncia en ningún momento a la corona, y Carlos actúa como lugarteniente. Como el rey está siempre luchando en Castilla por sus territorios, que si se los quitan, que si no se los quitan, con sus aliados de la alta nobleza castellana, pues no molesta al príncipe en este caso, porque como os digo, el príncipe vive en Navarra
De los 40 años que llegó a vivir el príncipe, el príncipe vivió en Navarra 34. Solo los 5 últimos, el primero que lo pasa en Peñafiel cuando nace, y los 5 últimos es cuando lo obligan a exiliarse, tiene que recorrer Europa pidiendo ayuda. El resto lo vive en Navarra. Todas las cuitas de su padre no le importan. Como os digo, la historiografía oficial tiende a decir que es porque no era muy hábil políticamente, porque le hubiera salido mucho más a cuenta, y probablemente vitalmente quizás sí le hubiera salido mucho más a cuenta pues ser un títere de su padre. Pero él, por la educación que recibió o por su propia voluntad, no lo es. Entonces, él representa a Navarra. Y este documento, como os digo, pues yo solo os voy a dar unas pinceladas, porque como os digo, en el 87 quejas hay un montón y quiero hablaros más de la guerra que de otra cosa, pues lo demuestra. Este es un mapa de la guerra de Agamonteses y Bramonteses, una guerra que comienza en 1450, pero se extiende hasta 1507. El príncipe de Viana muere en 1461, pues imaginaros, después de muerto sigue durante 40 años más, porque realmente era una guerra entre parcialidades en la que la guerra dinástica entre padre e hijo pues es una excusa, es la chispa que hace saltar todos los enfrentamientos que había entre los nobles. Los partidarios del príncipe eran los beamonteses, que casi están concentrados prácticamente en el norte, aunque como en todos pues hay excepciones. Las ciudades principales que siguen al príncipe son Olite, que era donde él vivía prácticamente siempre en el palacio de Olite, y Pamplona, y el resto, Estella, Tudela, Sangüesa, siguen al rey, siguen al rey Juan II. Luego los agramonteses tienen más dominios en el sur y los beamonteses tienen más dominios en el norte, incluyendo la Baja Navarra, excepto Gramont, que es el que acaba dando el nombre a los que se van a enfrentar, los beamonteses contra los agramonteses, pero realmente los agramonteses deberían haberse llamado los peralteses, porque el guerrero principal, el jefe de la parcialidad es Mosempierres de Peralta. Pero todos son gente que está emparentada, y entonces pues para la historia queda como agramonteses. Estas son las armas de los 4 principales caballeros, vamos a llamarlo así, aunque no se lo merecen, de los 4 principales guerreros que se enfrentaron en esas guerras, es el conde de Lerín, Mosempierres de Peralta, no, este es el mariscal de Navarra, estos son los Peralta, y este es el señor de Luja. El señor de Luja, que es este territorio de aquí, Luxa, que estaba enfrentado con los Aramón. Ya veis, la Baja Navarra, si la conocéis, es un terreno muy pequeño, muy bonito, y yo os lo recomiendo porque pues, forma parte de Navarra, sigue formando parte de Navarra, y ellos se sienten muy navarros y hacen bien, porque es cierto, pero es un territorio muy pequeño de tamaño. Y yo siempre me acuerdo, Churchill solía decir de los Balcanes como un territorio que no podía digerir toda la historia que producía. Pues con la Baja Navarra en ese momento al menos pasa exactamente igual, después también, pero en ese momento, porque este enfrentamiento que hay entre los Gramón, que lo veis aquí, y entre los Luxa, que están aquí al lado, o sea que están apenas a 12 kilómetros, pues ese es uno de los principales enfrentamientos que lleva alargado desde el siglo XIV y acaba derivando en el enfrentamiento posterior de todas las familias. Los Luxa están emparentados con los Beaumont y los Gramón están emparentados con los Peralta. Entonces, solo por eso ya viene un enfrentamiento imparable por alguien que no sea un rey que lo quiere parar. En ese momento el rey de Navarra es Juan II, desgraciadamente, y no lo quiere parar, al contrario, lo que quiere es que cada vez vaya más, y por supuesto lo consigue. En el documento, ya os digo, podría destacar muchas cosas. Yo voy a destacar solo tres puntos porque me gustaría decirlos más, pero no hay tiempo. En este punto, os lo voy a leer literalmente. Vamos a ver. Sí. Este punto dice: ítem, dejadas las armas de su padre, Aragón y Castilla, y solo con las de Navarra hechas sus banderas y pendones y las cotas de armas de los heraldos y persevantes, denotándose el rey y señor de aquellas tierras, anduvo haciendo la guerra a la tierra del señor rey, su padre. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Lo que os he dicho, lo educaron para que se sintiera solo navarro y miembro de la dinastía de León. De tal manera que llega un momento en el que digo, vale, yo ya no tengo que aguantarte más al padre. Entonces, lo que dice el documento es que, gráficamente, que quita las armas de su padre, Aragón y Castilla, porque están aquí,
y sale a recrear, a combatirle solo con las de Navarra y Ebre. Esto es una recreación que hizo Manuel Sagastidotza, que lo veo aquí, y que le agradezco como os agradecí en el libro. Porque el dibujo original que está en el Armorial del Toisón de Oro es este. El rey de Navarra tenía todas estas armas, porque era Juan II. Entonces tenía las armas de Navarra y las armas de Aragón y de Castilla. Pero el documento que he estudiado nos informa de eso. El príncipe de Viana, demostrando que solo le importa Navarra, sale a combatir a su padre solo con las armas de Navarra. ¿Y por qué se da ese enfrentamiento? Si han aguantado durante 9 años y bueno, pues más o menos se han llevado y todo eso, se han llevado por lo que os he dicho, porque el rey estaba siempre fuera, pero en 1447, buscando más ayuda, el rey de Navarra, que era viudo desde hace 6 años de Blanca de Navarra, se casa con Juana Enríquez, con la hija de los almirantes de Castilla, que era uno de los nobles más importantes de Castilla. Y tienen una batalla y la pierden en Castilla. Entonces todo Juan II, su nueva mujer y todos sus partidarios tienen que correr a refugiarse en Navarra. Ahora sí. O sea, ya no pueden quedarse en Castilla porque les confiscan todas las posesiones, y entonces sí que vienen a Navarra todos. De tal manera que el príncipe se encuentra con que le han invadido el reino, es su padre y es el rey, pero le han invadido todos los partidarios de su padre. Entre ellos, como os digo, el consuelo de su padre, el nuevo consuelo de su padre, que es el almirante Fadrique Enríquez. El almirante Fadrique Enríquez, al ver que su hija, o sea, al casar a su hija con el rey de Navarra, ¿qué busca? El rey de Navarra, que también era el heredero de Aragón, porque su hermano Alfonso V de Aragón no tenía hijos, o sea que ya estaba viendo que iba a heredar Aragón también. O sea, pues lo que busca es que un posible hijo de esa nueva familia sea el que herede todo, y no el príncipe Carlos. Entonces, ya desde el primer momento que llega a Navarra, pues tienen una serie de enfrentamientos entre el príncipe y el almirante. En el libro ya apunto cuál es, que es un enfrentamiento verdaderamente peculiar, porque es a través, o sea, el príncipe le insulta a través de una obra de teatro, que bueno, no os voy a contar los detalles por no agarrarme, pero bueno, o sea, hace una obra de teatro para insultar al suegro de su padre, y el almirante ya no se lo perdona. No se lo perdona por esto que os digo, o sea, él desde un primer momento lo que busca es que un nieto suyo pues acabe heredándolo todo, ¿no? Y de hecho, desmintiendo una vez más eso que dicen muchos, que han dicho muchos a lo largo de la historia, de que el príncipe no se daba cuenta, no era buen político, simplemente se preocupaba de leer y de vivir bien, pues en una carta que le manda en 1454 a su hermana, que es la otra gran damnificada de todo este asunto, le dice: esta es la clave de todo lo que va a pasar en Navarra hasta 1512, o sea, en un párrafo. Esperemos de la misericordia de Dios, que es quien mejor conoce nuestro asunto, que los nietos del almirante de Castilla no acaben ocupando la herencia de los nietos del rey don Carlos III el Noble. Y eso justamente es lo que pasó en 1512, cuando Fernando el Católico, que es el medio hermano de padre del príncipe de Viana y nieto del almirante, se queda con el trono de Navarra, y ya tenía el de Castilla y el de Aragón. O sea que el designio trastama de hacerse con todos los tronos, que era lo único que les importa desde el primer momento a todos, pues lo consigue Fernando el Católico. Les cuesta unas cuantas generaciones, pero el último obstáculo que tienen para cumplirlo es el príncipe de Viana. Y es evidente que por eso le persiguen y bueno, pues, su final es el que es y no se puede saber qué es lo que le ocurrió, aunque permite dudarlo. En el documento, y por dar unas pinceladas de la guerra, por ejemplo, una de las cosas nuevas que ha salido es la descripción que hace de la batalla de Eibar. En la Edad Media no era tan fácil que se diera una batalla campal. ¿Por qué? Porque si la batalla campal se perdía, el que perdía, pues perdía todo. No era fácil que volviera a rehacer su facción y volver a presentar batalla. Por lo tanto, intentan evitar la batalla campal todo lo que puede. De hecho, en una guerra civil como la de Navarra, que como os digo empieza en 1450 y que podemos considerar que en cuanto a batallas acaba en 1521 con la batalla de Noailles, solo hay 2 batallas campales, esta, la de Eibar y la de Noailles, fijaros, casi 70 años más tarde. Solo hay esas 2 batallas campales. El resto de enfrentamientos, que estas quejas dan mucho detalle de cómo eran, y yo os voy a dar una pincelada, eran simplemente escaramuzas o asesinatos selectivos del jefe de tal o del partidario tal para descabezar un poco a la facción enemiga, ¿no? Entonces, en la batalla de Eibar, lo que dice es...
de cómo vueltos don Juan de Híjar y el confesor, que eran los heraldos que manda el rey al príncipe de Viana como para que no luchen, porque en el documento se muestra siempre al rey como alguien beatífico que solo quiere perdonar a su hijo y que claro, luego la documentación no demuestra eso. Pero claro, esto son unas quejas contra el príncipe. Y dice, pues eso, de cómo vueltos don Juan de Híjar y el confesor le tornaron por respuesta que aunque quisieron y hicieron cuanto pudieron por excusar el daño, o sea, por excusar la batalla, no pudieron tanto que en fin lo declarase, y que el príncipe no entendía parar ahora antes de dar la batalla, y que así se viera si era suyo el reino o de él, o de su padre. O sea, según ellos, es el príncipe el que quiere luchar a toda costa para que se vea quién es el que se va a quedar con el reino. Oído que hubo el señor rey esto con gran quebranto de su corazón, le dio la maldición a su hijo, o sea, lo maldice, y esto es lo único que cumplió de todas las cosas que hizo con su hijo, y mandó hacer sus escuadras adelante. Y como quiera que el príncipe estuviese en una muela alta, una muela es como un cerro alto, tan fuerte como si estuvieran en una villa, y con tanta gente con él, por la gracia de Dios y la buena justicia y el gran esfuerzo y ánimo del señor rey, derrocólos y ganó la sierra, y les dio alcance hasta la villa de Ibar, donde se le encerraron, tomando presos y matando. O sea, el rey es tan bueno, que además es buen guerrero, es buen todo, y gana la batalla y obliga a su hijo y a sus partidarios a encerrarse en Aibar. Porque claro, Aibar, que es que aquí lo vemos en la foto como está actualmente, pues tenía una muralla con todos los pueblos de la Edad Media y entonces se encierra dentro. Claro, esto no se sabía muy bien porque incluso hay quien negaba que se hubiera dado la batalla de Aibar en las condiciones que se decía. La batalla de Aibar, lo que ocurre es, pues es una muestra de lo que le pasa al príncipe pues en toda su vida. El rey gana por sus refuerzos aragoneses. Como os digo, era el heredero impector de Aragón y entonces la corona de Aragón le ayuda con tropas. En cambio, el príncipe no tiene más ayuda que sus propios partidarios, los aragoneses, y de vez en cuando, en este caso concreto sí que le ayuda el príncipe heredero de Castilla, su primo, que es Enrique IV el Impotente, el que ha pasado el nombre con el Impotente, su primo, y que estaba casado con su hermana Blanca, a la que le hacen la vida imposible durante 13 años hasta que la repudia Enrique. Pero en ese momento solo cuenta con esa ayuda al príncipe y eso es lo que le ocurre. Pierde la batalla por falta de medios. El rey siempre tiene más medios. Entonces, como os digo, esa es la única batalla campal que hay durante la guerra. Pero luego, pues el documento nos va contando cosas de cómo eran las guerras en esa época, en el siglo XV. Y aquí, por ejemplo, el punto 35, varios puntos hablan de un asunto muy peculiar que son las bodas forzosas, o sea, una especie de guerra nupcial previa a la guerra civil. Dice el punto 33, de cómo firmado el casamiento entre los padres, Mosén Pedro Pagano y Beltrán de la Carra, de su hijo e hija por fuerza, amedrentando y amenazando al dicho Beltrán de la Carra, le hicieron consentir que quitasen la mujer a su hijo, por dársela a Guillaumes, bastardo de Beaumont. Y el punto 34, de cómo hicieron por fuerza a Mosén Johan de Asiain y a su mujer casar a su hija con el hijo bastardo de don Johan de Beaumont. El 38, de cómo quisieron casar a Mosén Johan de Peleta por fuerza a su hija con Johan de Ursúa y le hicieron dar lo mejor en casamiento, como dote, que era el lugar de Mendigorría. El punto 40, de cómo hicieron al procurador fiscal casar a su hija por fuerza con el bachiller de Sada, amenazándole que le quitarían los bienes, continuando con esta especie de eso, lo que os digo. Es una especie de guerra nupcial que lo que indica es que la mujer, pues como en todas las épocas, era considerada simplemente como algo material. O sea, como la posibilidad en este caso, para el príncipe, en este caso le acusan a los beamonteses, de pues le quito a la mujer a quien sea, aunque esté prometida a otro, y yo me quedo con la mujer. No por la mujer en sí, sino por las tierras o por el dinero que tenga esa mujer. Estamos hablando de gente de dinero, claro. Pero no solo hay bodas forzosas, sino también hay raptos de mujeres, que dice el punto 8. Hicieronle volver y en aquella vuelta trataron cómo le fuese quitada a Pierres, hijo de Mosén Martín, la esposa para que el príncipe se echase con ella. Más claro no puede ser. O sea, el príncipe va robando por ahí mujeres a sus adversarios para echarse con ellas, aunque luego le acusan de impotente, o sea, hay un montón le acusan de tantas cosas que al final ellos mismos no son coherentes dentro de las acusaciones. Y el punto 54 dice, de cómo a Charles de la Carra le quisieron quitar por fuerza a su mujer y dársela a Jaime Díaz, sobre lo cual lo trajeron en punto de hacer perder la cabeza a Mosén Pierres por sostener a su cuñado. O
sea, bodas forzosas y raptos de mujeres. En el caso de los raptos, la verdad es que es una práctica habitual en esa época, que ahora se nos puede hacer extraño, pero muchas veces estaban, solo los raptos, estaban negociados entre los futuros contrayentes, porque como las bodas las decidía el padre, o sea, sobre todo la gente joven, las decidían los padres, pues podría haber pues un chico y una chica que por lo que sea se llevaran bien o se hubieran conocido o lo que sea, y entonces la manera de que eso saliera adelante, si el padre de ella no lo mataba al otro, claro, era raptarla y a hechos consumos tenían que aceptarlo. Cuando eso, si era, como os digo, puede ser una de las explicaciones. La otra explicación es la que podemos imaginar, que ocurría muchas veces, y sobre todo con mujeres que no fueran nobles, por decirlo así, usando la terminología de su época, claro. Pues si esto le hacían a las mujeres nobles, imaginar que le harían a las mujeres del común. Entonces es triste, pero las guerras siempre han sido algo terrible y en esta época era mucho más terrible todavía. He puesto este detalle para lo de las mujeres porque este es de la visita que hizo el viajero alemán a la corte de Olite. Aquí está cumplimentando a la princesa Agnes de Cleves y aquí están las damas de la princesa, con este sombrero que a todos nos suena ahora, pues a todos diríamos de las brujas y todo esto, pero no, o sea, este es un dibujo del año 1446, o sea, probablemente de los más antiguos en el que sale este tocado corniforme que llevaban entonces las doncellas en este territorio, y que llama la atención a todos los viajeros. Todos los viajeros que pasan por aquí, del norte de Europa, dibujan siempre el tocado que lleva la mujer navarra, la mujer vasca, porque ciertamente es muy llamativo. En el texto del viajero alemán, de Sebastián de Ursus, se cuenta cómo que es el conde de Foix, que también tendrá mucho protagonismo en la guerra, en ese momento se lleva bien con el príncipe, con sus cuñados, y le dice pues como él es el alemán y la princesa es de habla alemana, pues le dice a la princesa que hable en alemán con él, y la princesa le da vergüenza y no quiere, y entonces pues le pide pues que el viajero se despida de las damas navarras tal como se hacen en su país, en Alemania. Entonces dice que les besa las manos, se arrodilla delante de cada una y les besa las dos manos a cada una, y entonces dice que de eso ellas tuvieron muy gran disgusto, de como que eran más pudorosas las de aquí que las hermanas. Pero bueno, esto es para que veáis una representación de mujeres de Navarra. Y ya por dar un último detalle de lo que es la guerra, pues deciros eso, otro punto, que es el punto 46, que dice, de cómo en diciendo sobre la muerte que fue hecha entre los bandos de las montañas de uno de la parte del condestable, o sea, mataron a alguien que era partidario del condestable, de los Beaumont, diciendo que el señor príncipe había firmado la tregua por cargarles la mano, lo cual nunca en tal se halló, ni fue verdad, o sea que el príncipe les engaña constantemente. Hechos venir, citados en Urroz ante el señor príncipe, el señor de Zabaleta, el de Jautola, el de Jaureguizar y otros, o sea, de la zona de Bidasoa, más o menos, diciendo que los matadores habían pasado por su tierra, o sea, el príncipe les acusa a ellos, a esos caballeros, de que el que había matado de la facción del condestable había pasado por su tierra, le habían dejado pasar por su tierra, de lo cual nunca se halló, ellos ser sabedores de la muerte, retados y vejados, mandó el príncipe derrocar ciertos palacios de ellos sin culpa. O sea, si consideras, si tienes ahí a tu enemigo y le acusas de algo, a un señor, un noble, pues lo que haces es derribar su castillo, más su torre. Aquí en Navarra, pues eso, las torres que han quedado medievales, ya mismo no como son, o sea, no son castillos enormes, sino su torre, pero lo que hace es derribarlas, o sea, les deja sin el solar de su familia, ¿no? Porque es un insulto gravísimo, claro. Y otro punto para que veáis que, como os he dicho, pues las batallas campales no se dan, porque se dan son asesinatos muy concretos. Y dice, punto 48, de cómo por cuanto era un valiente mancebo Johan, señor de Urrutia, por cuanto le debía Artieda y todo el linaje de ellos, a trato del condestable, y a Artieda lo tomaron preso diciendo que él había sido en la muerte del capellán de Chalavía. Le acusan de haber matado al capellán de Chalavía. Y eran todos parientes, lo cual fue una gran maldad que le levantaron por despacharlo. O sea, que era mentira, le acusan de eso, pero todos sabían que no había sido él. Porque el matador sabía cierto que era Joanicot de Ochalavía. Por más insultarle, no le quisieron dar muerte de hidalgo, sino que ahorcaronlo como si fuera villano. O sea, lo que les importa no es que le hayan matado, sino que lo han matado como un villano, como un pobre. Lo han ahorcado y le tenían que haber matado a espada. Los nobles tenían que morir a espada. Entonces, ya veis que son unas acusaciones
una demostración de cómo era la guerra en ese momento, pues de esta manera se vivió en Navarra durante 60 años, hasta que Catalina de Foix y Juan III de Lavie, pues en 1507 expulsan a conde de Lerín y con eso llega la guerra. Lo que pasa es que dura 5 años hasta 1512. Esto, os he puesto, es solo una demostración, no es de la época, sino de las grandes crónicas de Francia, que ahí veis a unos guerreros matando a un obispo que está rezando, porque eso, por ejemplo, es lo que ocurrió. Ahora, lo que ocurrió en Tafalla cuando Mosempierres de Peralta mató aquí en Tafalla, este es el crucero que lo recuerda, al obispo de Pamplona, a Nicolás de Chavarri, en 1468. Lo más curioso del caso es que era de sus partidarios, eran de la facción aramontesa, pero les daba igual. Al final era una cosa de ego y bueno, pues, Mosempierres en concreto, Mosempierres y el conde de Lerín, su archienemigo, pues eran dos señores de la guerra y todo lo demás no les importaba en absoluto. Y ya por destacar unos puntos más del documento que estudió, el documento que nos he dicho que ahora se conserva en los archivos departamentales de Pau, ahí al norte del Pirineo. Pues otra cosa fundamental que salió a relucir es que el príncipe, ya sabíamos que había acuñado moneda, pero lo que dice es el nombre de la moneda. En ese fragmento del documento, en el punto 80, y dice, de cómo denotándose rey, o sea, se refiere al príncipe, hizo y creó rey de armas y batió moneda, llamados leales y medios leales, dando a entender que los que servían a él eran leales y los que servían al señor rey su padre eran traidores. Porque me parece trascendental esto de que acuñara moneda y que... Bueno, el descubrimiento del nombre pues es una novedad también terrible que proporciona este documento, porque hasta ahora no se sabía. Esta moneda se llama grueso, y todos los reyes de Navarra de esa época pues emiten moneda que se llama de esa manera, el tipo es el grueso. Pero ¿qué es lo novedoso que tiene, aparte de que ahora sabemos el nombre, el leal? Pues que, claro, teóricamente la moneda solo la emite el poder soberano, el rey, pero el príncipe no era rey, y aún así emite la moneda. Y emite una moneda con una simbología muy concreta. La K de Carlos, de su nombre, coronada, lo cual denota que es el rey, rodeada de estos dos triples lazos, que es el símbolo de su familia, de los hebreos. Es un símbolo que viene de su abuelo Carlos III el Noble. Y al otro lado, Navarra y la flor de lis que le identifica con los hebreos y con todo el pasado de esa dinastía, con todo el pasado prestigioso de Francia. Pero para que veáis que la guerra no era solo en el campo de batalla, sino también en campos como la heráldica o este mismo de la numismática. El padre no se queda quieto y emite también moneda. ¿Y qué hace? Está persiguiendo a la dinastía de Hebrea, al último representante, a su hijo, pero se queda también con los símbolos de la dinastía. Aquí tenemos el triple lazo, aquí, y en la otra cara sale el escudo Navarra Hebrea, que a él ni le va ni le viene, porque, como digo, no era nada. Pero combate contra su hijo en todos los campos, y su hijo le combate a él en todos los campos también. Y este de la heráldica es muy, muy importante. Claro, llega un momento, el príncipe pierde la batalla de Ibar, no sé si lo he dicho antes, pero la pierde, su padre lo hace prisionero y lo tiene en medio prisionero, en unas condiciones que unos cronistas dicen que lo trata a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, y otros. Lo que dice él en una carta a su hermana es que si en ese momento, cuando estaba preso, le hubieran dicho que hubiera poseído él todo el mundo y le hubieran dicho que por salir libre se lo diera a cualquiera, moro, o sea, dice católico o infiel, él se lo hubiera dado, o sea, que lo cual señala que no lo han tratado bien. Y de hecho, esta es la primera vez que lo tienen preso, la segunda vez que será en 1460 lo pone su padre en manos del archienemigo del príncipe, que es el hermano de Mosempierres de Peralta, Martín de Peralta, y también como podéis imaginaros cómo lo trata. Pero después de, por fin, pues, lo liberan en 1454, el príncipe vuelve a Navarra y durante 2 años, entre 1454 y 1456, está en Pamplona y mantiene las posiciones que os he dicho. Él tenía muchos menos medios, no ya solo económicos, sino de gente, porque los aramonteses eran menos que los otros, pero aún así mantiene las posiciones y el padre no puede con él, no puede tomar Pamplona, no puede tomar las principales posiciones de los aramonteses. Entonces lo que hace el padre es desheredarle a él, al príncipe de Viana y a su otra hija, a Blanca de Navarra. ¿Qué se consigue con eso? Que la corona, los derechos de la corona, hipotéticos de la corona, pasen a la hermana del príncipe de Viana y de Blanca, la tercera hermana.
Leonor, que es la que estaba casada con el conde de Foix. O sea, a cambio de la ayuda militar del conde de Foix, para acabar con su hijo, les ofrece, vosotros vais a ser los sucesores. Claro, teniendo en cuenta que la corona de Navarra no le pertenecía bajo ningún concepto, no podía ni desheredar a los hijos ni darle la corona a la tercera hija. Pero él lo hace. Pero Navarra demuestra constantemente que no le importa absolutamente nada. Lo que busca, pienso yo, y yo creo que es lo que realiza en todos sus actos, es manipula a sus hijos para que combatan entre ellos, entre los hijos, y no combatan contra él. De tal manera que, a pesar de que Blanca, ya os he dicho antes, Blanca II de Navarra, está casada con el príncipe, con el heredero de Castilla, que es el futuro Enrique el Impotente, está casada 13 años con él, ya os imagináis qué vida le dieron. Al final la repudian y se tiene que volver a Navarra. Se vuelve a Navarra y entonces podría haber elegido un bando entre el ganador, porque ya se ve quién es el que tiene más medios, su padre y su hermano Carlos, y se queda con su hermano. Es un detalle que la honra y que le acabará costando la vida, claro. Entonces, pues eso, lo que hace el padre es manipular constantemente, pues eso, a los bandos, a Aragonteses contra Aragonteses, a los hijos, Carlos y Blanca contra Leonor, simplemente para que él pueda seguir detentando la corona de Navarra y más tarde la de Aragón. Al final, con el ataque combinado de los aragoneses y de los agramonteses de los aragoneses y del conde de Foix, pues el príncipe ya no puede resistir y es cuando sale al exilio. En 1456, en la primavera de 1456, sale primero a Francia. El rey de Francia no le hace caso, es Carlos VII, que es el que acaba de ganar la guerra de los 100 años gracias a Juana de Arco, que es la que le proporcionó la corona, pero la que ha permitido que los ingleses quemen sin mover un dedo. Si no ayudó a la que le había dado la corona, imaginaos a alguien que viene con un extranjero, a pesar de ser pariente, como era el príncipe de Viana. Entonces de ahí pasa a Italia, primero pasa por Milán, luego por Roma, el Papa tampoco le hace caso, y al final se refugia en Nápoles en la corte de su tío, el rey de Aragón, que era Alfonso V, que como os he dicho antes, no tenía hijos, por lo tanto, el príncipe de Viana estrictamente era el heredero de Aragón. Allí, pues lo marean. Realmente lo que se traduce de los hechos es que lo marea el padre, o sea, el tío, Alfonso V, como para mantenerlo allí alejado de todos los problemas aquí, para que no le dé problemas a su padre en la península. Y como la corte de Nápoles en aquel momento es la corte renacentista por excelencia de Italia, y al príncipe, no os he dicho, pero no sé si os lo he dicho, pero claro, el príncipe, una de las características principales y por la que ahora mismo merece la pena reivindicarle es por su vasta cultura. Le gustan mucho los libros, tiene la biblioteca de Olite, tuvo que ser una cosa espectacular, la que se sabe que tenía, luego hablar un poco de ella, pero era espectacular. Entonces llega a Nápoles y claro, él se ve en pleno renacimiento italiano, pues imaginaos para alguien al que, pues como os he dicho antes en la descripción que hacen de él, todo el tiempo de su vida muere estudio. Entonces lo tienen entretenido allí hasta que de repente el rey de Aragón muere. Entonces el nuevo rey de Aragón es su padre. A partir de ahí pues se van a perseguir por tierra, mar y aire, nunca mejor dicho, y el príncipe vuelve a la península, encuentra refugio en Cataluña, que ya está enfrentada a Juan II, porque Juan II en todos los sitios donde estaba pues la acababa liando por la forma de ser que tuvo él siempre y la concepción de la realeza que tenía como de realeza absoluta. Y el príncipe acaba muriendo en 1461 en Barcelona, el 23 de septiembre de 1461. Le habían seguido hasta Cataluña sus partidarios, los beamonteses, sobre todo el prior de San Juan de Jerusalén, Johan de Beaumont, y muchos otros partidarios beamonteses. Pero el príncipe ha muerto en 1461. Los beamonteses se quedan allí, pero en 1464 pues les da por pensar que nosotros pintamos aquí, ¿no? O sea, Cataluña no nos importa nada. Y era cierto, al propio príncipe lo que se trasluce de la documentación es que lo que le importa constantemente es volver a Navarra. Y de hecho, lo único que le prohíbe taxativamente siempre el padre es que vuelva a Navarra o a Sicilia, porque en Sicilia también había dejado un recuerdo. El trato del príncipe era un hombre muy afable y muy culto y amable en ese sentido, entonces dejaba un recuerdo en todos los sitios y eso es otra cosa que el padre pues, no lo puede soportar. Y el caso es eso, llegan en 1464 los beamonteses y dicen, no, nosotros aquí ya no pintamos nada. Entonces llegan a un acuerdo con Juan II, con su archienemigo hasta entonces, a que llevaban combatiendo durante 15 años. El rey, Juan II, encantado, porque eso que le permitía otros peones más para manipular. Ahora ya no solo a los agramonteses, que habían sido sus partidarios siempre, sino también a los beamonteses. Los beamonteses vuelven a Navarra y la guerra se reactiva, la guerra entre banderías se reactiva inmediatamente. Pero ahora va a haber un nuevo actor. ¿Cuál? Fernando el Católico.
Fernando el Católico ha nacido en 1453, o sea, el nuevo hijo del rey, por llamarlo así. Y a partir de que ya tiene una cierta edad, pues 15, 16 años, ya juega un papel activo en la política de su padre. Porque así como el príncipe de Viana, os he dicho, que nunca quiso saber nada, yo creo que por propia voluntad de lo que estaba haciendo su padre, a Fernando ya se ocupa el padre de educarlo estrictamente igual que a él. O sea, para que salga alguien exactamente igual que él, o más maquinador todavía, y lo consigue. Entonces, el nuevo actor en la guerra de Navarra es Fernando el Católico. ¿Qué ocurre ahora? Los gramonteses vuelven al reino, acogidos por el perdón de Juan II. Pero Juan II, claro, no puede desairar de tal forma a los aramonteses que le han apoyado todos estos años, de guerras y de asesinatos y tal. Entonces, lo que hacen es repartírselos. Juan II se apoya a los aramonteses y Fernando el Católico, que con el tiempo se acaba casando con Isabel de Castilla y uno de los dos reinos, o sea, es un rey poderosísimo, pues apoya a los aramonteses. De tal manera que desde fuera pues los manipula para que eso, pues les anima a que se subleven constantemente y luego les ordena parar para quedar delante de la nueva lugarteniente de Navarra, que es Leonor. O sea, Leonor, pues ya sus hermanos han muerto, tanto Carlos como Blanca, y Leonor es la nueva lugarteniente. Pero el rey sigue siendo su padre y los partidarios de Leonor, que también son los aramonteses, pues van viendo cómo los aramonteses, que eran los que habían perdido la batalla de Ibar y a los que se habían enfrentado constantemente, cada vez van teniendo más poder apoyados por el hijo del rey, por Fernando el Católico. Y es eso, es la constante manipulación que demuestra. Este es otro árbol genealógico para que veáis, pues estos son los hebreos, como os he contado. Aquí está el príncipe, que hubiera sido Carlos IV, el príncipe de Viana, Blanca, que muere en 1464 en la prisión de su hermana, en Ortez, en una torre de propiedad de su hermana, porque su padre, a quien ella acusa de todo lo que ha ocurrido en Navarra, y es cierto, pero ella es la que mejor lo sabía junto con su hermano, y le echa la culpa de todo a Juan II, y al final solo queda Leonor. Leonor está casada con Gastón de Foix, y por lo tanto, con estos, cuando llegan a reinar, se cumplirá el designio aquel que os he dicho del mapa en el que Navarra, el Bear y Foix constituirían un estado tapón en los Pirineos, pero ya en una época en la que Castilla y Aragón pronto van a formar España y Francia acabó con la guerra de los 100 años y ya son demasiado poderosos para que permitan ahí un estado de ese tipo. Entonces, lo que ocurre es que el rey de Aragón llega a vivir 82 años, muere en 1479 y Leonor solo le sobrevive 15 días. Su marido ya había muerto, Gastón de Foix, y su hijo, que era el que hubiera heredado todo, había muerto en 1470 en un torneo en Liburno. Por lo tanto, solo quedan dos hijos pequeños de Gastón, que son Francisco Febo, que reinará durante 4 años, y Catalina, la última reina. Esos son los que van a heredar todo el conflicto causado por Juan de Aragón. Esta es una moneda de los últimos reyes, de Juan y Catalina, y ya veis que ellos se agarran al recuerdo de la dinastía originaria de los hebreos. Estrictamente, por el testamento de Carlos III y de Blanca de Navarra, Leonor, la última superviviente, aunque apoyándose en el padre para enfrentarse a sus propios hermanos, era la única heredera. Y ellos, en vez de poner pues símbolos o emblemas de los Labrit o de los Foix, lo que usan en la moneda de Navarra es el escudo anterior, el escudo que va a identificar a Navarra desde 1328 hasta 1512. Porque una de las primeras cosas que hace Fernando el Católico cuando conquista Navarra es prohibir este escudo, por supuesto. Y ya por acabar, solo unos detalles de lo que os he dicho antes, de por qué merece la pena recordar ahora mismo al príncipe. El príncipe era alguien cultísimo, que tenía una biblioteca que se sabe cuando muere, anegado en deudas, siempre, como os digo, tenía muy pocos medios en comparación con su padre, pues tienen que subastar todos sus bienes. Entonces, para subastarlos en Barcelona lo que hacen es un inventario de todo lo que tenía. Y en cuanto a libros, pues la biblioteca estaba formada por 120 ejemplares, pero hay que pensar que esa era la biblioteca que tenía como de viaje, la que sabía los ejemplares que había traído desde Olite o los que había comprado en Italia, o sea que seguro que tuvo muchos más. De hecho, se sabe que tuvo más, cuántos más no se sabe, pero 120 para aquella época era una cosa tremenda. Y entonces en el documento, la última novedad que os pongo y que también es trascendental, me parece a mí, es de cómo él mismo dejó hechas crónicas y no privando en ellas de armas y estados a los que se hallaron con él en la batalla que hubo con su padre, redujo y abatió todas las armas de aquellos que se hallaron con el señor rey. O sea,
Se sabe que escribió una crónica de los reyes de Navarra. Está dividida en 3 partes actualmente. Pero la cuarta, la que él dice que va a poner todo lo que le ha pasado a él, o sea, de que conoce de primera mano todos sus afinidades con su padre, esa curiosamente se ha perdido. Y siempre habían dicho los historiadores que se habían ocupado de este tema que no le había dado tiempo a escribir. Con esta vida que llevó siempre errante, siempre en guerra, pues no le había dado tiempo a escribirla. Pero los enemigos dicen en el documento de Poe que sí que la escribió. Y lo que dicen es que les fastidia que no lo saca a ellos. Saca a sus partidarios y pone sus escudos, los que le ayudaron en la batalla de Aibar, ¿no? O sea que ellos dicen que sí que la escribió. Se ha perdido. Desafortunadamente, pues igual que ha aparecido este documento que os digo, que estaba ahí en el archivo de Poe, pues ahora que se sabe que sí que lo escribió, pues yo confío en que alguna vez aparezca esa cuarta parte, porque sería el santo grial de la historia de Navarra, ¿eh? El príncipe contando la verdad de lo ocurrido con su padre. Que si lo pensamos bien es ridículo pensar que no lo escribió. O sea, se pone a escribir todo lo anterior de sus antepasados desde Íñigo Aristas y justo en el momento más crucial ahí deja de escribir, ¿no? Es que no. Lo que pasa es que si te pillaban con ese libro, cuando murió él, si te pillan con ese libro encima, pues teniendo en cuenta el carácter de su padre, pues era sentencia de muerte declarada. Entonces no es fácil que aparezca, porque que lo tuviera, que lo heredara después de la muerte del príncipe, pues antes se lo quitó de encima quemándolo. Sería lo más lógico. Es como si te pillaban con una moneda de él encima. Pues así estaba la cosa y así era su padre. Y simplemente para que veáis detalles de sus libros. De esos 120 libros que digo que tuvo, ahora mismo solo se conocen 3 que se pueden decir taxativamente que son de él. Se puede decir que son de él porque en las portadas como esta es la traducción de las éticas de Aristóteles que él mismo hizo. Aquí salen las armas y sus emblemas, los rebeldes blancos, el triple lazo aquí arriba, las armas de Navarra, Aragón y Sicilia. Estos son 2 detalles que son aquí. Aquí está la princesa y aquí está él. Yo pienso que esto representa también al príncipe y a la princesa. La princesa Agnes de Cles murió en 1448, pero aquí en la representación, pues para hacerlo más simétrico, porque pienso que son ellos precisamente por varios detalles que es, en este caso, él aparece aquí debajo de esta rosa, que es otra de los emblemas de los reyes de Navarra. En el Palacio de Elite, por ejemplo, sigue habiendo pintados en el retrete de la reina, que se llama, que no es el retrete que traduciríamos ahora literalmente, sino el sitio donde la reina se retiraba a descansar, pues todavía se ven las rosas, que era uno de los emblemas de los reyes, como os digo. Y además aparecen debajo del pavo real, que es el emblema de la realeza por excelencia, pero es que además, como os he dicho al principio, era la cimera que llevaban los reyes de Navarra, el mazo de plumas de pavo real. Y además, en este caso concreto, pienso que es él por este detalle, que no aparece este otro lado. O sea, aquí no hay espinas, pero aquí sí que hay espinas que forman una corona, ¿no? Es reclamar constantemente que él es rey. Este es un detalle, que veis más eso. Aquí se ha perdido lo que pone, se ha oxidado la tinta, pero lo que pone es una de las divisas del príncipe, que es qui se humiliat exaltabitur. Quien sea humillado será enaltecido, del Evangelio. Y es busca lemas que representen pues, la nueva vida que le ha dado su padre, pero que al final tendrá recompensa, ¿no? Y este es otro de sus libros, que es el último que ha aparecido, los que se sabe, de esos 3 que se sabe que quedan, que son Las 100 baladas. Es un libro de poesía y en él aparecen pintados varios personajes. Y este en concreto, que ya veis que es Renaud de Trier, que es un caballero francés, pues pienso que realmente representa a él. No es difícil imaginárselo desde luego al príncipe, pues así en su estudio, aquí con el hebreo blanco royendo un hueso, que es la divisa que siempre han dicho que era suya, aunque no es cierto, no, esa divisa no era suya. Es posterior, es una elaboración posterior. Pero yo pienso que le representa a él. Va vestido con este traje azul y el cuello rojo, que es el que salen todas sus miniaturas. Y ya, para terminar, como os digo, como a mí no me gusta hablar de guerra ni me gusta la guerra en sí, no quiero acabar con asociando a este personaje que al final le obligan a combatir. Él no lo hubiera querido, porque él lo que hubiera hecho probablemente es mantener la política de paz que había seguido su abuelo y luego su madre hasta que su marido le dejó. Yo creo que sí que lo hubiera hecho. Y entonces, estando aquí en el Palacio Condestable como estamos, pues me ha parecido bien poner esta representación, que es la que podemos ver a la entrada, que es la de los murales del antiguo cine Príncipe de Viana, que gracias al anterior alcalde, a Joseba Sirón, pues podemos volver a disfrutar todos.
Y un último detalle, ya para acabar con la conferencia, que es, esta es la miniatura que todos hemos visto, que es la que he puesto al principio, pero hay este otro detalle que aquí he ampliado. El triple lazo, que es un símbolo que, como os digo, viene de su abuelo, de Carlos III el Noble, viene de su dinastía, pero este ahí es la A y la I. Ahí, eso, según Mariana Arbona, que es la estudiosa que más lo ha investigado, eso sería un lema que escoge el príncipe, pues para lo mismo que os he dicho, para denotar el sufrimiento que había llevado y la persecución a la que le había sometido su padre, ¿no? El ay de mí, en castellano. Pero ese ay de mí en castellano, en francés, se dice hélas. Y el lazo, en francés también es las. De tal manera que vendría de ahí. Une esas dos cosas por eso, por el ay de mí y por el las. Pero resulta que, claro, para escribir mi libro, pues tuve que mirar ingente documentación. Hasta que al final ya se olvida qué es lo que has visto, qué es lo que no has visto. Pero preparando estas conferencias, la del otro día en Olite y la de hoy aquí, pues me acordé que yo había leído que el príncipe, cuando pasa a Italia y va a Milán, pues escucha hay un documento que dice que escucha a unos jugulares que le gustan tanto que cuando está en Nápoles ya, en Nápoles de Milán hay una distancia, meses después, le manda una carta al duque de Milán, a Francisco Sforza, diciéndole que le gustaron tanto las canciones que oyó, que a ver si le puede mandar. Claro, en aquella época no hay disco ni nada, lo que le manda es un cantante profesional de la corte milanesa que se llama Todeschino, para que le cante esas canciones que tanto le gustaron en Milán. Y entonces pensé yo, pues se podrá buscar esta canción, porque el documento dice que las canciones eran del poeta veneciano Giustiniani. Y busqué, y encontré una canción que os voy a poner, dura muy poquito, pero para que os hagáis una idea de lo que te gustaba al principio, porque sabemos que una de estas, que esta la oyó. Tengo aquí, no va a sonar muy bien por la acústica, pero... Entendéis que la cantan en italiano, pero lo que dice la letra es, la canción se titula "Ay de mí, suspiro, porque no encuentro la paz. ¿Qué podré hacer sino morir para no seguir sufriendo? Porque esta angustia me destroza". De tal manera que yo creo que una de las canciones que sabemos que oyó, que es esta de Giustiniani, me llamó la atención precisamente por el "Ay de mí". Y como no se sabe exactamente el ay en qué año empezó a usarlo, solo se sabe que en los últimos años de su vida, y esto fue en 1459, pues yo creo que incluso quizás pudo inspirarse en esta canción para adoptar ese lema. Según en esa época adoptaban los lemas según sus propias circunstancias vitales, por alguna cosa que les llamaba la atención, y en este caso concreto creo que esta canción pudo ser la que desembocó en utilizar el ay como lema para representar cosas. En otras cortes para que vieran lo mal que se portaba su padre con él, ¿no? Y bueno, pues he preferido acabar de esta manera que con tanta guerra y
destrucción, que como digo, no es lo principal de este personaje. Y eso es todo. Muchas gracias. Que has estado todo el rato con... Espera un momento que me parece, no sé qué han dicho antes, si un micrófono o algo o no. Vale. Levantar la mano para que vamos a publicar esto. En el árbol este genealógico de los reyes de Navarra, en el momento que has llegado a Gastón de Foix, es que yo, por ejemplo, directamente los últimos reyes de Navarra, sí, Juan de Albret y Catalina de Foix, ¿de dónde proceden? Es que de ahí, desde Gastón de Foix has empezado en otras cosas y el final de los reyes de Navarra, de quién era hijo, con quién esto, es decir, Juan de Albret y Catalina de Foix. Sí. Bueno, el príncipe de Viana es este, Carlos IV. Esta es su hermana Blanca, que la pobre muere 3 años después que él, y esta es Leonor, la tercera hermana, que está casada con Gastón de Foix, con el conde de Foix. Entonces, estos hubieran heredado, o sea, firman el pacto para desheredar a estos dos, firman el pacto con su padre y con su suegro en este caso, de que heredarán Navarra si le ayudan a luchar contra Carlos. Le ayudan y efectivamente heredarán Navarra, pero cuando él muera, siempre es cuando él muera. Claro, da la desgracia de que este señor vive 82 años en una época en la que vivir 40 era un milagro, pues él vive 82, que es el otro. Es otra de las grandes gracias de Navarra. Entonces, ellos llegan a reinar, ella 15 días le sobrevive a su padre, pero el marido había muerto ya, Gastón de Foix había muerto, y el hijo que habían tenido, que era Gastón, o sea, que hubiera sido el príncipe de Viana, muere en 1470, o sea, no llega a reinar, porque ya veis, la reina 15 días en 1479, pero como había tenido ya 2 hijos, Catalina y su hermano mayor, Francisco, le suceden a Leonor, a su abuela, le suceden sus nietos Francisco Febo y cuando muere él, Catalina, su hermana, Catalina de Foix, que se casa con Juan de la Brie. O sea, el origen es ese. O sea, Francisco I fue el rey de Navarra también. Francisco Febo sí, pero Francisco Febo no es el rey Francisco I de Francia, no, es ese. Catalina se casa con Juan de la Brie y Francisco muere muy pequeño, no da tiempo a casarse. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué hay cuando el príncipe de Viana muere? ¿Qué hay de verdad o qué documentación hay con respecto al tratamiento que le dan, que querían hacerlo incluso santo en Cataluña? Bueno, claro, en Cataluña, como os he dicho, es el único sitio donde encuentra apoyo, pero no apoyo a su causa en Navarra, porque a los catalanes eso no les importa. Lo que les importa es tener un defensor de sus fueros, de sus propios fueros que el rey Juan II pues, está poniendo en entredicho. Entonces, qué mejor que tener al hijo del rey como baza política para enfrentarse al rey, de tal manera que el apoyo catalán al príncipe es increíble. Lo que pasa es que el príncipe muere a los pocos meses de estar en Cataluña y no da tiempo a nada más. Entonces, por el carácter que tenía el príncipe y porque es el que encarna los fueros o sea, en pocos meses se ha convertido o lo convierten en el defensor de los fueros catalanes, pues al morir genera un culto que los documentos nos dicen como la Generalitat en la propia capilla ardiente tiene que poner un vallado porque la gente empieza a llevarse su ropa, o sea, todo lo que tiene puesto como reliquia, ¿no? Entonces, viendo eso, pues alguien de la Generalitat, algún conseller, empieza a pensar que si tiene este apoyo popular, lo mejor será seguir utilizando su figura, ¿no? En ese sentido es un personaje que tiene mala suerte con eso, siempre acaba siendo utilizado por unos u otros incluso después de muerto. De tal manera que mientras dura la sublevación catalana, que dura hasta 1472, quiero recordar, el príncipe pasa 11 años enterrado en la Catedral de Barcelona, o sea, en pleno centro de Cataluña. Pero claro, cuando los catalanes pierden, como les suele acontecer, y una de las primeras cosas que hace el rey y su hijo Fernando es deciden sacar de ahí a
príncipe de Viana, el cuerpo del príncipe de Viana, porque claro, sigue siendo un símbolo muy fuerte de oposición. Entonces, como siempre, con el eufemismo de que lo que quieren es llevarlo al panteón real de Poblet, al panteón donde está el resto de los príncipes de Aragón. O sea, nunca le reconocieron la primogenitura de Aragón, su padre no se lo reconoce nunca, y en cuanto muere a Fernando el Católico, a los 15 días a los 6 días de morir el príncipe de Viana, le reconoce la primogenitura a Fernando el Católico. Entonces, no le reconocen nunca la primogenitura, pero cuando ya conquistan Barcelona, pues una de las primeras cosas que hacen es mandar al príncipe para sacarlo de allá a Poblet, que está allí, es un monasterio en el campo, en Tarragona. Pero eso, encima, queriendo hacer como que lo ennoblecen como miembro de la familia real aragonesa. Entonces, claro, ¿qué hay de realidad en ese culto al príncipe? Pues probablemente nada, ¿no? El príncipe era una persona como todos y no era un santo. Era buena persona y en comparación con el padre era buenísima persona. Entonces, que los que se enfrentaron al padre lo consideraran santo, bueno, pues es una cosa que era propio de la época, en una gente muy religiosa como era aquella. Lo que sí hay una cosa con el príncipe y con la dinastía de Bre que os he dicho, que es que como provenientes de la dinastía real francesa, los reyes de Francia tenían supuestamente el poder de curar enfermedades, que les daba la unción real, que los convertía poco menos en representantes de Dios. Eso, según las ideas de la época, les permitía curar, de tal manera que al príncipe, en cuanto muere, pues una de las primeras cosas también que le hacen, aparte de quitarle, como os digo, la gente y todo eso, pues la nobleza y por ejemplo, su partidario principal, que era Johan de Beaumont, cuando ya se vuelve a Navarra, una de las pocas cosas que pide de su señor, del príncipe de Viana, es que le dejen la túnica con la que lo habían puesto en la capilla ardiente, ¿no? O sea, como una reliquia. Que algo de culto sí que hubo, pero probablemente también ayudó por eso, porque él descendía de la familia real francesa y eso. Y otra de las cosas que le hacen al pobre príncipe es cortarle el brazo para hacer un relicario con él. Que es un relicario que, como todo en la vida del príncipe y en la vida y en la muerte, pues es una cosa muy curiosa, porque llega hasta 1909, que es el momento de la Semana Trágica, y entonces queman el monasterio, que creo que no me acuerdo ahora muy bien cuál era, a Dolcella podría ser, queman y se quema también el brazo, la reliquia del príncipe, de tal manera que ahora cuando se intentó hacer el estudio de ADN con la supuesta momia, pues resultó que esa momia no era el príncipe y no queda nada con qué compararle. Por eso ahora que me parece que salía el otro día en los periódicos que van a investigar el ADN de Cristóbal Colón, porque hay una tesis que yo creo que no es cierta, porque no coinciden los años además, de que era hijo del príncipe de Viana en Mallorca, pues es que no hay con quién compararlo. O sea, realmente, con nada del príncipe, quiero decir, con alguno de sus abuelos o de sus tatarabuelos, pues sí, pero vamos, es así. Conociéndose la ambición que tenía Juan y el interés que tenía por conquistar, o sea, por tener Navarra, digamos, sabiendo el mal que suponía para Navarra, no se sabe de ningún tipo de conspiración, por llamarlo de alguna forma, que quisiese asesinar a Juan, que quisieran acabar con él. Claro, ya os digo, son acusaciones que le hacen sus enemigos al príncipe, pero hay 2 o 3 acusaciones de que quiso matar a su padre, y como distintos complots, ¿no? Yo en el libro ya lo comparo con lo que se suele decir siempre, por lo menos el que todos tenemos en la cabeza, de las veces que intentaron atentar contra Franco, pero realmente muchas veces eran cosas que Franco también hacía correr a eso como para quedar como que él no podía pasar nada, porque era un elegido de Dios. Pues estudiando el documento se saca esa conclusión, o sea, lo intentan matar tantas veces y nunca lo consiguen, ¿no? Porque es como, entonces, puede ser que sí lo hubiera, porque realmente, como os digo, eso entroncaría, porque otra cosa que suelo decir casi siempre, lo de la batalla de Iván, que es una cosa que pasa desapercibida completamente, cuando para mí es una de las batallas más importantes, indudablemente de la historia de Navarra, la que más, pero no solo de la historia de Navarra, sino de la historia del mundo, porque si el príncipe de Viana hubiera ganado esa batalla, y en esa batalla hubiera muerto su padre, lo cual no es muy extraño, porque apenas 20 años después, la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra acaba con la muerte del rey, de Ricardo III, el jorobado, que habéis visto las películas o el teatro de Shakespeare. O sea, el rey muere en la batalla, pues aquí podría haber ocurrido perfectamente lo mismo, y entonces el príncipe de Viana se hubiera quedado como rey de todo. Y eso hubiera supuesto que, claro, que su hermano, que todavía no había nacido, cuando la batalla de Iván, nace unos meses después, pues veríamos a ver si le hubieran respetado la vida. O sea,
pues igual no, pero que se lo hubieran respetado simplemente hubiera sido un segundón de un padre que ya no vivía, de tal manera que no hubiera habido reyes católicos, de tal manera que no hubiera habido conquista de Granada, de tal manera que no hubiera habido conquista de América, al menos en ese momento, o por los mismos personajes, porque alguien como el príncipe de Viana, educado solo para sentirse navarro y miembro de esta dinastía, hubiera seguido, él quería casarse en el último año, o sea, hay negociaciones para casarse con Isabel de Castilla, aunque le llevaba 30 años, pero en esa época eso no importaba, su padre le llevaba 36 años a su mujer, me parece, 28. Fernando el Católico a su segunda mujer le llevaba 36, quiero decir que eso no les importaba, a ellos, claro. Entonces, no sabemos si el príncipe hubiera seguido una política parecida a esa, igual, pues si solo le había importado Navarra hasta los 40 años, ¿por qué iba a importar el resto de territorios a partir de entonces? Igual no hubiera salido de aquí y Isabel de Castilla hubiera sido una reina consorte de Navarra y nada más. En todo caso, todo eso a raíz de la batalla de Eibar. Entonces, yo en Eibar consideraría la posibilidad de darle más vista a ese acontecimiento, sí, porque es crucial, ¿no? ¿Se sabe el pueblo llano si realmente tenía una postura o porque eran todos los ricos hombres, toda la gente del poder? Del pueblo llano en esta época se sabe poquísimo. En una conferencia anterior en este mismo ciclo que dio Aitor Pescado, dijo una cosa que con la que estoy totalmente de acuerdo. La historia de la que hablamos siempre los historiadores es como el Ola del siglo XV. Solo se habla de la gente de dinero. La gente de los campesinos, que eran el 90% de la gente sobre la que vivían todos los reyes, los príncipes, pues no dejan huella escrita prácticamente, y cuando la dejan es para alguna barbaridad que les han hecho. Entonces, en el documento sí hablan de distintas muertes y tal, pero bueno, siempre es como, solo importa si es el señor de algún sitio, o tiene la torre tal, o tiene la torre cual. La idea que tuvieran ellos de si se sentían navarros o no, yo siempre he pensado que sí, pero por una razón. Ahora los historiadores, y lo digo yo que llevo toda la vida estudiando historia, que es un tema que me encanta y todo eso, pero los historiadores intentan explicar este tema como que las nociones de Estado, de patria, de nación son muy recientes, son del siglo XVIII y todo eso, y que en aquella época no pensaban eso, no pensaban más que en sobrevivir. Es como ahora, todo el mundo piensa principalmente en sobrevivir o vivir de la mejor manera posible, pero que cuando te atacaban desde fuera, o que fuera por obligación, porque tu señor optaba por el príncipe de Viana, entonces tú tenías que hacer lo que hacía tu señor, o fuera por propia convicción, porque pues yo qué sé, por ejemplo, claro, hay que ver que el príncipe de Viana, como os he dicho, vivió 35 años en Navarra y mantuvo el reino relativamente en paz, en comparación con cómo estábamos de alrededor. Entonces, eso, mal que bien, permitía vivir a la gente tranquila. Es a partir de que llega el padre cuando todo se va al garete. Entonces, una persona que pierde lo poco que tiene por estar en guerra, por una guerra que ha traído un extranjero y todo eso, pues puede pensar muy bien qué hace este tío aquí. Y de hecho, en el libro ya pongo una serie de ejemplos de miembros de la corte del príncipe, de escribanos, de gente culta, que habla ya de Navarra como una comunidad y de lo que le ha pasado a la guerra. O sea, escriben, por ejemplo, personificando a Navarra. Navarra se queja como si fuera una persona. Oh, ¿qué han hecho de mí? No sé, estos que se enfrentaron. Conciencia había. Ahora pueden decir lo que quieran algunos, pero conciencia había, eso es que es lógico. Gracias. Has comentado antes el tema de las cuidadoras que manda Carlos III hasta Castilla para que acudieran al príncipe de Viana, ¿no? Podría haber, entre otras cuestiones, una cuestión lingüística, ¿no? Porque cualquier cuidadora no le va a leccionar nada a un niño, simplemente le va a cuidar, le va a tratar bien, le va a cuidar bien, va a velar por su higiene, por su salud. Yo creo que aquí la cuestión es lingüística. En Artajona, entonces, por supuesto, se hablaba euskera, y este hombre, Carlos III, quiere que un niño de 1 año ya empiece a aprender la lengua de su reino, ¿no? Yo en el libro ya pongo, claro, lo que pasa con esta gente que eran los que escribían es que el euskera en aquel momento no era un idioma escrito, entonces quedan muy pocos ejemplos. El que descubrió Pello Monteano de los servidores de Carlos III el Noble en Orite, que entre ellos se escriben en euskera, pues es un testimonio de que evidencia evidentemente que ellos sí, o sea, que la gente hablaba en euskera, incluso en la corte, que era algo que se había dicho que no, pero hay que ver que los reyes, como os he dicho, eran franceses, por lo menos hasta el momento de Blanca de Navarra, que ha vivido en Sicilia también, y la educación que reciben es como eso, la que
que os he dicho, de que se sientan provenientes de aquella dinastía. Por otra parte, el príncipe de Viana se sabe que era políglota, o sea, llegó a saber 5 o 6 idiomas. Porque el italiano que aprendió, el francés sabía latín, sabía el romance navarro, muchas veces se dice castellano, pero era romance navarro. Y sus partidarios, los granmonteses, como habéis visto en el mapa antes, pues lo que dominan es la parte norte. La parte norte, pero no solo la parte norte de la Navarra actual, sino incluso la del otro lado del Pirineo. Porque, como os he dicho, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra acaba en esa zona, acaba en Bayona en 1453, y el que defiende Bayona es Johan de Beaumont, el partidario principal del príncipe de Viana. Entonces, esa gente es evidente que sabía euskera. O sea, y si sabían sus partidarios y estaba con ellos constantemente, no iba a saber él, pero no lo escribían. Entonces no podemos saber si sabía o no, yo pienso que sí. Ahora, que desde pequeño le educaran en eso, yo eso lo veo más difícil porque la educación que recibía un príncipe, o llamado a reinar, no, o sea, estaba basada más que eso en cuanto a lenguas, en la que más iba a usar, que en ese caso sería el romance navarro, y el latín, que era la principal. O sea, de él sabemos, pues como os digo, que supo muchas lenguas y que incluso uno de los últimos documentos que se conoce de él es que llama a un griego que había conocido, a un griego huido de Constantinopla que había conocido en Nápoles, lo llama a Barcelona para que le enseñe, para que venga a enseñarle a griego. O sea, hasta el último momento está como la curiosidad, es una característica de este hombre. Pues lo que os he dicho, todo el tiempo de su vida muere estudio, dice un adversario suyo. Pero vamos, que lo tuvo que conocer no me cabe la menor duda, sobre todo porque se movía bastante por Navarra, además. Vivía en Olice, fundamentalmente, pero estaba estos reyes se movían mucho, y estaba constantemente en Roncesvalles, está muchas veces, por ejemplo, y al norte, al sur, porque entonces claro que lo tenía que conocer, pero no queda un documento. Pero claro, se suponía que tampoco quedaban documentos anteriores y Pello Monteano encontró uno, pues ojalá aparezca más. ¿Por qué no usa Murillo? Claro, esto podría hacernos qué está pasando mañana. Él muere a los 40 años. Se supone que en 1461. En 1460 el padre lo detiene por segunda vez, o sea, la primera vez después de la batalla de Iván. Pero en 1460 pues, piensa que le ha traicionado. En realidad es una mentira que su consuelo, el almirante de Castilla, le ha hecho creer al padre. Luego, cuando ya ha muerto el príncipe, el padre en un documento reconoce, me engañaron. Pero claro, el hijo ya está muerto, ¿qué más da? Bueno, el caso es que lo encierra. Y cuando lo encierra en el castillo de Morella, en unas condiciones ahí se sabe que muy malas, pues hay cronistas que dicen que sale ya muy malo. Hay un cronista castellano que dice, desde que salió de Morella ya no tuvo un día bueno. Entonces, cuando muere a los pocos meses, pues se supone que le hacen una autopsia, que bueno, le hacen una autopsia en 1461, como sería, que dice que le salieron los pulmones podridos y que tendría tuberculosis por haber estado prisionero pues, con mucho frío y sin cuidados, no se puede saber. Yo en el libro pongo un documento de los embajadores castellanos que le van a ofrecer, los embajadores castellanos en ese momento de Enrique IV, de Rey Potencia, que van a ofrecerle la mano de la hermanastra de Enrique IV, que es Isabel de Castilla, o sea, la futura Isabel la Católica. Y lo que le dicen al príncipe de Viana en ese momento, que es pocos meses antes de morir, en septiembre de 1461, es tu padre nunca te va a reconocer como rey de Navarra. Tu padre no va a dejar que te cases con la infanta Isabel de Castilla porque la quiere para su segundo hijo, para Fernando. Nunca te va a reconocer la primogenitura de Aragón, o sea, que tú eres heredera de Aragón. Y ten mucho cuidado porque te pueden dar un bocado de muy mala digestión, se lo digo así. O sea, 4 predicciones. De esas 4, las 3 primeras se cumplen punto por punto. No llega a ser nunca rey de Navarra. Isabel se casa con su segundo hermano, con Fernando. Nunca la reconocen la primogenitura de Aragón. Y la única que se supone que no se cumple es la del mal bocado que le van a dar. Pues no, por la ley de la probabilidad se ve que no puede ser. O sea, no hay pruebas de que lo envenenaron, pero él toda su vida tuvo miedo de que lo envenenaran. Hay documentación de cómo cuando estaba prisionero o sea, no quiere comer si no come antes alguien muy alto o a quien esté cuidando. Pues él siempre está con esa, porque había visto cosas en la corte o sabía de lo que era capaz tanto su padre como los que lo rodeaban a su padre, el almirante este que os digo, que el almirante tenía todas las de ganar. O sea, si desaparece Carlos, su nieto, en este caso el Católico, es el que va a heredar todo, y eso que acaba pasando. Entonces, o sea,
¿Que son predicciones que le dieron los embajadores castellanos? Pues sí, pero si se cumplen 3 de 4. Respecto de la muerte, el príncipe de Diana estaba muy en duda, Blanca está, que la envenenaron en la Torre de Ortiz. ¿No hay una carta de Juan a su hija Leonor cuando le ha reclamado, Leonor le ha reclamado que le deje más libertad y que ella tiene derecho a hacer, y una carta en la que él le dice: y vos me reclamáis esto, recordad que lo mismo me reclamaban los hermanos y fenecieron como ¿no? Lo tengo por aquí, ya lo voy a leer literalmente porque es muy... Que parece que es lo que hace entrar en sospecha de que efectivamente... Sí, esto también hay muchos historiadores que dicen que no, aquí no se traduce ninguna amenaza. Esto es una carta que le manda, como ha dicho María, Juan II a su hija Leonor. Y dice: recordad que si el príncipe don Carlos tenía el poder que tuvo en Navarra, fue por beneplácito mío. Pero los que tenían cerca le aconsejaron que hiciese lo contrario, y aún le aconsejaron que tomase el título de propietario del reino. Y por no dar yo a ello lugar, como la razón no quería, como vos, Leonor, bien sabéis, le hizo caer en el hierro en que cayó y lo llevó a morir como murió. Y parecido ocurrió con mi otra hija, la princesa Blanca, que Dios haya, que por seguir el camino de su hermano, perdió a sí mismo la sucesión de aquel reino. Claro, ya lo habéis oído, si esto no es una amenaza, aparte que le dice a ella: ya sabes lo que pasó. O sea, que sabes lo que te puede pasar a ti. Es evidente que este hombre y los que le rodeaban no se paraban en nada. Lo que tiene el príncipe de Viana es que él parece, porque claro, a mí me gusta mucho el personaje, pero no sé si me hubiera gustado vivir en esta época bajo ninguno de los dos. Porque, claro, yo creo que él era mucho mejor persona y los hechos lo demuestran y todo lo que he podido estudiar durante años, pero no se puede saber realmente. Y lo que sí se sabe es que el padre era mucho peor. Y para demostrarlo, ya con esto terminamos, porque si no me vais a aborrecer. Hay otra cosa que le dice: llega un momento en que, como os digo, Juan II pues, es un manipulador nato, y entonces el príncipe de Viana no tuvo hijos legítimos con Agnes de Cleves, pero luego tuvo 3 hijos ilegítimos, cada uno con una mujer distinta. Y la primera, la hija mayor, era María de Armendáriz, o sea, su primera amante era María de Armendáriz, y tiene una hija. Y a esa hija, cuando ya crece, el abuelo, su abuelo Juan II, la casa con el conde de Medinaceli. ¿Por qué? ¿Porque lo aprecia mucho? No, porque sabe que eso le va a permitir contar con una carta más para manipular, por si acaso. O sea, si me siguen dando la lata en Navarra, pues meto a estos que así pueden reclamar el trono ellos también, porque ella es la hija del príncipe de Viana. Y entonces, efectivamente, eso acaba pasando en 1473, me parece que es un poco más tarde. El duque de Medinaceli, en nombre de su mujer, la hija ilegítima del príncipe de Viana, reclama el trono de Navarra, o sea, ya lo que le faltaba al asunto. Y Fernando el Católico, curiosamente, como supongo que ya estaría pensando en que va a acabarse, o sea, Navarra me la voy a acabar quedando yo, lo que le dice es lo siguiente, que vamos, es alucinante. Y dijo el rey don Fernando que de los asuntos de Navarra no conservaba otro recuerdo que el sentimiento por las muertes a diario ocurridas, y la compasión por el pesar de su anciano padre, el rey don Juan, a quien la corona de Navarra no había traído sino perpetuos cuidados y grandes pesadumbres desde los días del príncipe don Carlos, maquinador y perpetrador de muchos trastornos, y después de muerto este, los disgustos de mal gobierno de sus hijas y de su yerno, el conde de Foix. O sea, fíjate, lo que está diciendo es que su pobre padre lo pasó tan mal con Navarra, a pesar de que el culpable era él, y luego Fernando, que siguió la misma política de su padre, y le echa la culpa a la primera familia, porque lo que acabó pasando en Navarra es que Juan II lo que hizo fue deshacerse de su primera familia, casi por completo, porque la última hija le sobrevivió solo 15 días, en favor de su segunda familia, una familia que había moldeado él a su imagen y semejanza. La primera familia estaba moldeada a imagen y semejanza de los Segret, por su madre, por su abuelo, los pocos años que convivió con su nieto. Entonces lo que hace es eso, acabar con su primera familia para favorecer a la segunda, a la de Fernando el Católico, que es el que acaba cumpliendo el designio que os he dicho de que los Trastámaras se queden con todas las coronas, hasta que en una misma corona, todas. ¿Qué es lo que falla en ese designio? Que el hijo y heredero de los reyes católicos, Juan, muere. Entonces la corona queda para Juana, la que llaman la loca, que es una mujer, se casa con Felipe el Hermoso y es cuando entran los austrios. O sea que los Trastámara solo alcanzan el designio ese después de la conquista de Navarra en 1512 y hasta la muerte
de Fernando el Católico, que muere en 1516.